Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 62. Augustus 1787. Descubrir que los inmarcesibles se habían aliado con Hepgos no fue ninguna sorpresa. Se enviaron misivas a los países vecinos para animarlos a oponerse y presionar a Hepgos para que se retractara, pero apenas obtuvieron respuesta por su parte. Incluso Novice tardó en responder, mostrando su repulsa sin mucha convicción. Centrémonos en la parte positiva. La alianza con Hepgos demuestra que recurrir a la obsidiana ha funcionado, dijo el general Hutchins, dirigiéndose al resto de los miembros de la Llama Eterna con tono despreocupado. En teoría, Hutchins tenía un historial intachable, había estado al mando de la zona portuaria y habría conseguido defenderla del bombardeo si la falta de recursos no hubiera obligado a la resistencia a renunciar a ella, para evitar poner en riesgo al cuartel general. Pese a todo, antes de iniciar la retirada, se había asegurado de sabotear los muelles sin apenas causar bajas. Hicieron bien en contar con él, aunque, como buen devoto de Luke, Sol y la Llama Eterna, tenía una fe ciega en que la victoria estaba asegurada. Tal era su confianza en que Sol proveería que solía pasar por alto el aprovisionamiento o las tareas más rutinarias. Crowder no podía ni quería confiar en él, por lo que cada vez había una mayor disonancia entre las circunstancias reales de la guerra y la visión que Hutchins y el resto de los miembros del Consejo tenían del conflicto. Lo que debemos hacer es acumular más obsidiana y atacarlos sin piedad antes de que lleguen los mercenarios hepgotianos. A Elena se le revolvió el estómago solo de pensar en producir más obsidiana. Aunque pudiera, ya había alcanzado el límite de muertes que era capaz de presenciar. Perdimos más de la mitad de nuestras fuerzas y de nuestro territorio la última vez que intentamos llevar a cabo una ofensiva similar. Con la inestabilidad que reinaba en el Consejo, Crowder se estaba viendo obligado a intervenir más de lo acostumbrado, y si bien sus observaciones eran acertadas, carecía del carisma necesario para conseguir convencer a los demás de que se pusieran de su lado. Aunque confío en el efecto de la obsidiana, hay que tener en cuenta que corremos el riesgo de que la llegada de los mercenarios vaya acompañada de un aumento en el uso de anulitio. Hepgos no dispone de muchos alquimistas y enviarán a sus tropas desde las prisiones. Hutchins negó con la cabeza. No creo que los inmarcesibles vuelvan a recurrir al anulitio, porque no pueden permitirse perder más territorio, y recordemos que el polvo residual ha afectado también a la isla oeste. Esta vez nos aseguraremos de pulir nuestra estrategia a fondo, intervino Luke. En las últimas reuniones había adoptado un tono distinto al hablar, más grave y autoritario. A no ser que lo sacaran de sus casillas, antes solía mostrarse mucho más inseguro. Independientemente de cómo hayamos llegado hasta aquí, creo que estaremos todos de acuerdo en que no podemos permitirnos perder más batallas. Los inmarcesibles nunca habían querido contar con soldados vivos hasta ahora, así que yo interpreto este cambio de estrategia como una prueba indiscutible de que estamos haciendo algo bien. Pregúntenle a cualquiera que haya estado en el frente últimamente. Hemos conseguido derrotar a inmarcesibles vivos, liches, necrómatas y aspirantes por igual. La obsidiana ha cambiado el rumbo de la guerra. Con esta alianza, están admitiendo que no se ven capaces de ganar solos. Coincido con Hutchins. Vayamos con todo a por ellos. Los sacaremos de su escondrijo a la fuerza. Aunque fuera posible asegurar nuestra victoria de una manera tan decisiva, hay que tener en cuenta que Hepgos podría intentar salir ganando sin importar qué bando gane, apuntó Crowder. Quizá haya llegado el momento de negociar con Novice. Por muy reticente que se haya mostrado en estos últimos meses, no creo que a la reina le haga ninguna gracia que Hepgos se quede con los recursos de Palladia. Con el incentivo adecuado, es posible que vuelva a apoyarnos.
Tal vez convenga que el Principado les haga una visita diplomática para mostrar nuestro respeto y... No pienso salir de Palladia, lo interrumpió Luke, sin molestarse en disimular el desprecio que Crowther despertaba en él. ¿Cómo se supone que voy a inspirar confianza a nuestras tropas si me embarco en una misión diplomática mientras se rumorea que Hepgos va a apoyar a los inmarcesibles? Crowther frunció el ceño. La negociación sería mucho más efectiva si acude usted en persona. Ningún recurso o representante que pudiéramos permitirnos enviar a la corte de Novice se entendería como una muestra de respeto tan grande como su presencia, Principado. Cualquier otro delegado no es negociable. Si quieres enviar a alguien a Novice, me parece bien, pero yo no pienso irme de aquí, sentenció Luke con una rabiosa vehemencia. Helena ya sabía que Crowther tenía intención de presentar aquella propuesta. Había considerado utilizar el embarazo de Layla para coaccionar a Luke y obligarlo a desplazarse hasta Novice, con la intención de escoltar a la joven y a su heredero a un lugar seguro. Sin embargo, Layla se había negado en redondo a hacer público su embarazo, así que sacarlo a la luz en aquella reunión habría sido una jugada demasiado arriesgada. Al final, fue Matías quien viajó al reino vecino con un cofre de oro transmutado por Luke. Nadie quedó satisfecho con la decisión, pero cuando Helena lo vio partir ceremoniosamente hacia Novice, notó que el nudo que llevaba años oprimiéndole el pecho desaparecía. Apenas había cruzado la frontera cuando la resistencia se dispuso a prepararse para la batalla. Era una misión suicida. Aunque no quedaban soldados ni recursos suficientes para afrontar la situación, los exploradores salieron a recorrer las ruinas de la ciudad para intentar recuperar todas las armas y armaduras que pudieran encontrar. También les prohibieron estrictamente traer cadáveres de vuelta al cuartel general. Quienes murieran en la zona afectada tendrían que permanecer allí hasta que encontraran una forma segura de llevar a cabo una ceremonia fúnebre. Cualquiera dispuesto a luchar era bienvenido a unirse a las filas de la resistencia, independientemente de su edad, de su género o de si tuviera poderes alquímicos. Pero no había tiempo para entrenar a nadie, ni siquiera tenían armas que ofrecer. Allí donde Helena mirara, había niños y niñas practicando con palos o intentando fabricar tirachinas caseros. Y ninguno llevaba armadura, pues no había de su tamaño. A Helena se le revolvía el estómago. Eran carne de cañón, morirían a los pocos minutos de pisar el campo de batalla. Pero la resistencia prefería recurrir a ellos que a la nigromancia. Aquel ataque abocado al fracaso dependía de un milagro, de la seguridad de que se verían recompensados por arriesgar todo cuanto tenían, porque la gloria, la bendición y la eternidad aguardaba a quienes no perdían la fe. Igual que Orión había recibido la bendición de Sol. Pero ya no contaban con Ylva para obrar milagros. «Quiero fabricar una bomba», dijo Helena nada más entrar en el despacho de Crowther. Había ido a hablar con él en mitad de la noche, pero lo encontró despierto. Siempre lo estaba. Su rostro, ya de por sí delgado, cada vez estaba más demacrado. Aunque ni siquiera había cumplido los 50, parecía tener 80 años. «¿No me habías dicho que también eras experta en explosivos?», comentó con desdén. Helena se sentó sin esperar a que le ofreciera asiento y Crowther suspiró. Durante un tiempo, ella había pensado que nadie ponía tan a prueba el límite de sus conflictos internos con Kane, pero lo de Crowther estaba a otro nivel. Jamás había odiado y necesitado a alguien tanto como a él. Crowther podía permitirle a Helena hacer algo de utilidad, puesto que era el único miembro de la llama eterna que se tomaba la molestia de escucharla. El problema era que usaba su obediencia como una arma contra Kane. La caza de espías entre los inmarcesibles se había intensificado. El resto de sus informadores habían desaparecido sin dejar rastro, así que recurrir a Kane, o incluso a la información que les proporcionaba, suponía correr un riesgo demasiado alto. Solía ayudar a Luke a practicar los fundamentos de la piromancia. Además, estoy familiarizada con los procesos técnicos de la combustión, y sus reglas son las mismas con o sin resonancia. Crowther arqueó una ceja y movió los dedos de la mano derecha para que los anillos de ignición se rozaran unos con otros. He estado pensando en ello desde hace tiempo. Estaba tan nerviosa que incluso le dolía la garganta. Podríamos utilizar la obsidiana igual que los inmarcesibles usaron el anulitio en su bomba. De hecho, también podríamos combinar ambos materiales. ¿Y no se fundiría la obsidiana en la explosión? No,
Chiseo tiene experiencia con la pirotecnia que se utiliza para las celebraciones orientales. Entre los dos sumamos un conocimiento bastante extenso. Si lo hacemos bien, podríamos limitar el calor desprendido por la bomba sin comprometer su fuerza explosiva. No tendría el alcance de su ataque, pero daría igual. Confías mucho en tu trabajo para no disponer más que de un certificado básico en alquimia. Elena apretó los dientes, pero siguió hablando. Tenemos una buena cantidad de fragmentos de obsidiana. Durante el proceso de fabricación de las armas se generan esquirlas y pedacitos demasiado delgados o pequeños como para servir de utilidad. Esos residuos bastarían para la bomba, así que ni siquiera interferiríamos en la producción. Sacó un montón de papeles doblados. Lo único que necesitaríamos sería que nos prepararan estos componentes en el horno de Athanor. Crowder le echó un vistazo a sus diseños. No te prometo nada, pero, suspiró, supongo que nos vendrá bien. Pensar en lo que estaba por venir la aterrorizaba y desesperaba a partes iguales. Si la ofensiva salía bien y la bomba debilitaba lo suficiente a Murrock, ¿podría Luke acabar con él? ¿Y qué pasaría con Kane si lograban derrotarlo? Cada vez que cerraba los ojos, caía presa de las pesadillas. Soñaba que hurgaba en el cadáver de Murrock a oscuras, con las manos desnudas y que se manchaba los brazos enteros de sangre, buscando desesperada el hueso que albergaba la vida de Kane. Mientras le arrancaba uno a uno todo, Luke se acercaba a ella como un sol naciente. Al verlo, ella trataba de explicarse y le suplicaba que la entendiera, pero él nunca la escuchaba. El sueño siempre terminaba con ella envuelta en llamas. Al despertar, sabía que la realidad sería muy distinta. Cuando Murrock fuera derrotado, ella estaría en el cuartel general, trabajando en el hospital. No se enteraría de nada hasta que ya fuera demasiado tarde. Y cada día se preguntaba si su esfuerzo acabaría con su propia perdición o con la destrucción de Kane. Después de lo mal que él había reaccionado cuando Elena le contó que había empezado a involucrarse más activamente en la guerra, había decidido no contarle lo de la bomba. Tampoco le costó ocultárselo. Su papel como embajador lo mantenía tan ocupado que apenas encontraban tiempo para verse aparte de para intercambiar la información más urgente. No subió al tejado para llamarlo hasta que Chiseo y ella no tuvieron listos todos los componentes de su proyecto. Tardó un buen rato en aparecer y cuando lo hizo, iba vestido con un traje formal, sobrio e impecable. No voy a poder quedarme mucho rato. ¿Qué sucede? Tenemos una nueva arma, se apresuró a decir ella. ¿Sabes si habrá algún momento en que una gran cantidad de inmarcesibles se reunirán cerca? Lo ideal sería un evento en el que tú no tengas que estar presente. Podríamos colocarla hasta con 2 días de antelación. La expresión de Kane se endureció. ¿Han fabricado una bomba? Ante el asentimiento de Elena preguntó, ¿de obsidiana? Y anulitio, así que tendrás que estar bien lejos de allí. Kane asintió y le dedicó una mirada cargada de significado. Espero que no la guarden cerca del cuartel general. Ella negó con la cabeza. No, está en otro sitio. Bueno, exhaló. Al menos la resistencia se está tomando su última ofensiva en serio. Las fuerzas gektovianas cruzarán la frontera oeste esta semana. Pero unos cuantos estratócratas y oficiales vendrán a Palladia en un día. Se va a celebrar un banquete en su honor la noche siguiente de su llegada. La mayor parte de los inmarcesibles asistirán e incluso puede que Murrock se deje caer por allí. Elena asintió. Tal vez funcionara. ¿Podrías colocar la bomba sin levantar sospechas y luego marcharte de allí? La mirada de Kane se suavizó. Nadie les presta tanta atención como debería a los necrómatas. Dan por hecho que quienes los dirigen están de su lado. Si le arranco la vitalidad al necrómata de otro inmarcesible, puedo dirigirlo para que la coloque y nadie vinculará el ataque conmigo. ¿Estás seguro de que te dará tiempo a marcharte de allí antes de que explote? Le daba miedo que estuviera evadiendo la pregunta. Kane y ella parecieron pertenecer a 2 mundos completamente distintos. Él iba vestido con un uniforme hecho a medida limpio y decorado con una hilera de intrincadas medallas, mientras que ella llevaba ropas reglamentarias andrajosas y demasiado grandes. ¿Cuánto tendré que alejarme? Lo suficiente como para que no respires el humo. Habrá micropartículas en el aire y no sabemos qué efecto tendrán. Lo mejor será que estés a la mayor distancia que puedas. Me aseguraré de hacer un recado llegando el momento.
Al embajador le gusta ser un incordio, así que estoy seguro de que podré convencerlo de pedirme algo absurdo y difícil de conseguir. Elena asintió. Pues que sea un recado largo. Te traeré la bomba mañana. No. La voz de Kane restalló como un látigo, carente de la dulzura que había destilado hacía un momento. No toleraré que Crowder te utilice para transportar una bomba. Elena negó con la cabeza. Mientras los componentes no se junten, no se activará. Además, le hemos puesto un temporizador. No me va a explotar en las manos, lo tranquilizó. No serás capaz de ensamblarla si no te enseño a hacerlo. Me da igual. Dile a Crowder que busque otra manera de traerla. Se había quedado blanco como el papel y su piel empezaba a emitir ese característico brillo inhumano. Pero si no la traigo yo, no volveré a verte hasta después de la explosión, dijo, dispuesta a recurrir al juego sucio con tal de hacerlo cooperar. Kane no cedió. Pues nos veremos después, que se encargue otra persona. A Elena se le entrecortó la respiración. Kane, recuerda cómo te encontré tras el otro bombardeo, dijo fulminándola con la mirada. Tuve que ver cómo te abrían en canal para sacarte la metralla. Perdí la cuenta de las veces que estuviste a punto de morir en aquella mesa de operaciones. De haber estado 1 centímetro más cerca, la metralla te habría atravesado el corazón. Si quieres que coloque una bomba, lo haré encantado, pero no permitiré que te acerques a ella lo más mínimo. ¿Ha quedado claro? Elena tragó saliva con amargura, agradecida por haberle contado lo justo y no haber mencionado que había sido ella quien la había fabricado. Está bien, como tú quieras. Se dio la vuelta para marcharse. Todavía tenía muchas tareas pendientes. Hacer el inventario, terminar la bomba, ayudar a preparar el hospital. Por si fuera poco, habían vuelto a asignarle un turno en el servicio de urgencias. Kane tiró de ella para detenerla. Nos vemos aquí en unas horas. No creo que sea buen momento, le recordó negando con la cabeza. Parecía haber olvidado que era él quien tenía prisa, porque se negó a soltarla. Elena deseó que su relación hubiera florecido mucho antes, pues habían perdido un tiempo precioso. Está bien, cedió al final, pero ahora tienes que irte. Kay la soltó despacio. Te llamaré. Después de informar a Crowder, Elena regresó al laboratorio externo, donde Chiseo y ella combinaron su resonancia para ensamblar las últimas piezas de la bomba. Se habían asegurado de que fuera lo más compacta posible, pero seguían ocupando casi tanto como el tamaño de un niño pequeño, así que tendrían que colocarla en el centro de una habitación. Aunque las bombas no eran un invento alquímico como tal, llevaban casi un siglo prohibidas, por considerarse armas poco elegantes. Pese a todo, eso no había frenado su desarrollo. De hecho, era bien sabido que Hedgos sentía predilección por aquel tipo de tecnología, pues consideraba que los ponía en igualdad de condiciones con los alquimistas. Con la correcta manipulación del aire y las llamas, Luke era capaz de crear bombas incendiarias. Gran parte de sus deberes se centraban en los sellos y los estudios técnicos que diseccionaban las distintas formas de manipular el fuego y convertirlo en un arma. Elena había utilizado muchos de esos conocimientos en la bomba. La clave había sido diseñar un mecanismo que causara una explosión lo más violenta posible, sin llegar a fundir la obsidiana. Chiseo le había enseñado a fusionar aleaciones para combinarlas mediante un sello transmutacional doble. Era una técnica complicada y peligrosa, e incluso con todos los sellos que habían dibujado para estabilizar su resonancia, Elena se había abrazado varios dedos casi hasta el hueso. ¿Estás bien?, le preguntó Chiseo cuando se sentó para regenerarse lo más rápido posible. Le dolían tanto las manos que casi no sentía la resonancia, pero los años de práctica habían conseguido que curar las terminaciones nerviosas le resultara tan fácil como respirar. Más adelante se regeneraría la dermis para que las cicatrices no fueran tan visibles. No ha sido nada, consiguió decir, parpadeando furiosa mientras contemplaba las líneas que le surcaban los dedos y la palma de la mano. Se tocó el esternón por la costumbre, buscando la suave hendidura en el hueso. La cicatriz ya no se le notaba tanto, pero el punto donde el hueso se había fracturado todavía le dolía. ¿Está hecho? Chiseo dejó 2 piezas sobre la mesa, y Elena las contempló agotada. Terminaremos mañana, le dijo el hombre sin apartar la vista de ella. Tienes que curarte las manos y descansar un poco. Ella le ofreció una leve sonrisa. Ya descansaré esta noche.
Se mantuvo ocupada revisando el inventario médico hasta última hora de la noche. Alguien casi había dejado sin existencias las inyecciones de epinefrina, pero quienquiera que se las hubiera llevado no lo había hecho de manera oficial. Elena garabateó una nota cortante. Si Elaine iba a tomar las riendas, al menos podía asegurarse de que se cumplieran las normas. Estaba colocando una pila de vendas esterilizadas cuando el anillo se calentó. Amaris apenas tuvo tiempo de aterrizar cuando Kay levantó a Elena en volandas y alzaron el vuelo una vez más. En cuanto estuvieron a resguardo, él la pegó contra la pared y la besó con un hambre feroz. Elena se aferró a él con fuerza, y aunque se le durmieron los dedos, casi ni lo notó. Kay le acunó el rostro entre ambas manos, apoyó la frente en la suya, dejando que sus alientos se entremezclaran antes de besarla de nuevo, y guiarla por la casa con paso apresurado. Siempre iban contrarreloj. Algún día, se prometió, algún día le daré todo mi amor en un instante que no sea robado. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Kane una vez que llegaron a una estancia lo bastante iluminada como para distinguir sus facciones. Extendió una mano, y Elena cayó en la cuenta de que, si la tocaba, usaría su resonancia, y se daría cuenta de que se había hecho daño hacía poco tiempo, así que se la adelantó. Le estrechó una mano, le cerró los dedos y se la llevó contra el pecho. Sí, asintió. Ahora ya estoy bien. Kay la miró. Elena sabía que estaba agotada, que había perdido peso y que estaba pálida por la falta de exposición a la luz natural. El bombardeo había destrozado la mayor parte de las ventanas del cuartel general, pero habían tapiado incluso las que habían quedado intactas por miedo a que el aire arrastrara el anulitio y se colara en el edificio. Debería haberte llamado antes, dijo Kane, mientras la acariciaba la mejilla con el pulgar. No habría merecido la pena, replicó ella negando con la cabeza. No deberías volar tan bajo. Es peligroso y alguien podría dispararte con obsidiana. Un escalofrío le recorrió el cuerpo con tan solo imaginarlo. No deberíamos estar haciendo esto. Somos unos necios por correr riesgos. De pronto le costaba respirar. Kane desenredó los dedos que tenían entrelazados y acunó el rostro de Elena entre sus manos, como si quisiera acallar sus pensamientos. Aquí estamos a salvo. De momento, durante un rato. Pero no duraría, no para siempre. De todas formas, asintió y se obligó a creerlo. No quería echar a perder el poco tiempo que les quedaba. Se puso de puntillas, lo besó y tiró de sus brazos para que la rodeara con ellos. Por favor, que esta no sea nuestra última vez. No cerró los ojos. Observó todos los movimientos de Kane en un intento por recordar cada segundo juntos. Quería grabarse a fuego en la memoria la sensación de su cuerpo en las manos, contra la piel, como si pudiera hacer de su secreto algo lo bastante real como para perdurar en el tiempo, como si pudiera dejarlo escrito en el tejido del universo, de manera que la guerra no lograra borrarlo. Más tarde, Ken la estrechó contra su pecho y apoyó la barbilla sobre su cabeza mientras trazaba dibujos en su piel con los dedos. Voy a cuidar de ti, nunca dejaré de hacerlo. No lo dijo en voz alta, pero Elena percibió sus palabras como un cambio en el aire. Y notó que su mandíbula se movía al articular los sonidos. Había tenido la esperanza de poder dormir, de pasar una última hora en paz, pero estaba demasiado asustada. Cuando se incorporó, los ojos grises como el mercurio de Kane mostraban una expresión cauta. Elena permaneció en silencio durante un momento, sosteniendo una de sus manos entre las suyas y admirando su rostro, pues esa versión de él era suya y solo suya. Entrelazó los dedos con los de él mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Existe la posibilidad, empezó por fin. Tenemos la esperanza de que esta ofensiva ponga fin a la guerra. No estamos seguros. No sabemos cuánto tiempo más aguantaremos si no sale como esperamos. Notó que la mano de Kane se crispaba entre las suyas. Si la guerra no termina, a Elena se le estremeció el pecho y dejó escapar una carcajada estrangulada, al borde del sollozo. Pues imagino que seguiremos luchando. Pero si ganamos... No sé qué ocurrirá contigo. Lo siento, he intentado encontrar una manera. Bajó la vista. No he conseguido... No pasa nada. Ella negó con la cabeza. A lo mejor recuperas tu alma si matamos a Murrock. No hay por qué dar por hecho lo contrario. Siempre hay una posibilidad. Quizá la gema de los cielos baste para...
Estaba dando palos de ciego y ambos lo sabían. Podría bastar, insistió estrechándole la mano. Lo que intento decir es que, si todo sale bien cuando esto acabe, tienes que escapar, ¿vale? Huye tan rápido como puedas y no dejes que te capturen. ¿Y qué pasará contigo?, preguntó él mirándola con suspicacia. Elena bajó la vista y jugueteó con el anillo de Kane. Hacía mucho tiempo que no veía el que ella llevaba. Ya me conoces, estaré en el hospital. Habrá muchos heridos, así que no podré marcharme enseguida. Tú asegúrate de escapar y yo ya te alcanzaré. Kane resopló. Si sobrevivo no pienso ir a ningún lado sin ti. Elena le puso los dedos en los labios para hacerlo callar. No, no puedes arriesgarte a que te atrapen. Él la apartó, pero Elena no iba a permitir que la interrumpieran. Llevaba días dándole vueltas al asunto y creía que era muy poco probable que Crowder fuera a dejarla ir sin que pagara por haber usado la nigromancia. Con un poco de suerte, se limitarían a expulsarla de la llama eterna. Pero incluso a pesar de ser la decisión más rápida y discreta, podría llevarle semanas o meses. Ve al sur, en dirección al mar. Yo me reuniré contigo en cuanto pueda. Te buscaré y haremos lo que siempre hemos dicho, desapareceremos. Kane entornó los ojos todavía más. ¿Y cuánto tiempo crees que tendré que esperarte? No lo sé, admitió Elena bajando la mirada. Puede que tarde un poco. ¿Por qué? Porque habrá mucho que hacer cuando la guerra acabe. Aún así estoy segura de que preferirán que desaparezca cuando ya no me necesiten. Así que iré a buscarte, ¿vale? Creo que hacerlo así será lo mejor para ti. A lo mejor descubres que quieres otra cosa cuando tengas la verdadera posibilidad de elegir. Kay la agarró por la nuca y tiró de ella hasta que sus rostros estuvieron a punto de tocarse. Eres mía, dijo casi contra sus labios. Mía, me lo has prometido. La resistencia te vendió a mí. No pienso ir a ningún lado sin ti. Mataré a quien se atreva a tocarte, ya sea inmortal o no. No esperó a que respondiera y la besó como si la estuviera marcando con un hierro a rojo vivo. Chiseo era la única persona aparte de ella que podía encargarse de entregar la bomba. Elena y él habían cubierto el exterior del artefacto con una delgada capa del Molianshi, que Chiseo había extraído del polvo de anulitio, y con otra del elixir de distorsión que Elena había preparado. Chiseo había conseguido alterar su composición para hacer que funcionara en superficies más amplias. Una vez que la bomba estuviera lista, sería difícil de detectar. Además, su inercia exterior la volvería invisible a la resonancia. Cuando terminaron, Elena se quitó su anillo y lo estudió con detenimiento. La distorsión ya no era tan efectiva como al principio. Si la arrestaban, la registrarían y le quitarían cualquier metal que llevara encima, y eso incluía el anillo de Kane. ¿Crees que el Molianshi interferiría con un enlace espejo?, preguntó. Chiseo contempló la joya apenas visible. Si dejas una pequeña zona sin cubrir, lo más seguro es que puedas seguir usándolo. La miró con expresión comprensiva. Salvo que te vieras sometida a un registro exhaustivo. Eso lo mantendría oculto en caso de que alguien utilice la resonancia contigo. No necesitaba saber más. Murmuró una disculpa en silencio, pensando en la quemazón que Kane estaba a punto de sentir, y cubrió casi toda la superficie del anillo con Molianshi. Al cabo de un rato, cuando se hubo enfriado, bañó la joya de nuevo con el elixir de distorsión para asegurarse de que quedaba bien escondida y la vio desaparecer. Mientras Chiseo entregaba la bomba, Elena fue a comprobar cómo estaba Layla. Si el hospital acababa saturado de heridos, no sabía cuándo tendría la oportunidad de verla otra vez. El bulto que crecía en su vientre ya era imposible de disimular, y Layla, consumida por las dudas, empezaba a preguntarse si había tomado la decisión correcta. Se había mordido las uñas hasta la raíz. «No me puedo creer que esta sea ya la batalla final», dijo mientras veía a los soldados moverse de un lado a otro por la ventana. «Debería estar ahí con ellos». «No era algo que hubieras podido prever», le respondió Elena, agotada. Ya era demasiado tarde para que Layla cambiara de opinión. «¿Crees que ha llegado el momento? ¿Tenemos opciones de ganar?» «Tantas como la situación lo permite». Elena estaba aterrorizada, pero independientemente de que ganaran o perdieran, la guerra tenía que acabar ya. No podían seguir así para siempre. «Está despierto», dijo Layla, que extendió una mano hacia Elena. «Ven a notar cómo se mueve justo aquí». Layla cogió la mano de Elena y la puso sobre su vientre.
por encima del hueso de la cadera. Al cabo de un instante, Elena notó una extraña agitación sin necesidad de recurrir a la resonancia. ¿Lo has notado?, preguntó Layla. Elena sintió y recurrió a su don para colarse en su cuerpo y encontrar el latido del bebé, tan rápido como el aleteo de un pajarillo. Pero ya no dio ninguna patada más. Seguro que ya ha vuelto a cerrar los ojos, el muy dormilón, dijo Layla. Elena no sabía por qué estaba tan segura de que el bebé era un niño, pero ya lo llamaba Polo, o simplemente Paul, de manera cariñosa. Deberías ver lo mucho que se mueve por las noches. Yo creo que se pasa las horas dando volteretas, porque te juro que lo noto clavarme los pies en las costillas. Vaya. Me pregunto de quién habrá heredado los genes de atleta problemático, comentó Elena con aspereza al apartar la mano del vientre de su amiga. Podrá disfrutar de todos los buenos momentos que nosotros tuvimos que perdernos. Layla se bajó la camisa. Me alegro de que vaya a vivir una infancia en paz, ¿sabes? Estoy segura de que nacerán muchos niños en los próximos años, y todos estudiarán juntos en la academia igual que nosotros. ¿Te ves teniendo hijos en el futuro? Elena negó con la cabeza sin decir nada. A lo mejor cambias de idea algún día, insistió como si tratara de convencerla. Solo tienes que encontrar al hombre adecuado. Estoy segura de que serías una madre fantástica. Soy sanadora. Ese camino no es para nosotras. Pero fue la guerra lo que te obligó a convertirte en sanadora. Nadie espera que sigas ejerciendo cuando todo haya terminado. Para ser alguien tan consciente de lo excepcional y peligroso que era el cargo que ocupaba, Layla no parecía darse cuenta de que las oportunidades de las que ella había disfrutado, ya fuera por la familia en la que había nacido o por sus propias habilidades, no estaban al alcance de la mayoría. Layla poseía un talento único, una belleza que no se quedaba atrás y un apellido que arrastraba siglos de historia. Ella tenía el privilegio de poder saltarse las normas sin que hubiera consecuencias, pero el resto del mundo no tenía esa suerte, y mucho menos Elena. Decidió cambiar de tema. Creo que deberías decírselo a Luke. Mereces saberlo antes de la batalla. Además, si la cosa se tuerce, la llama eterna sabrá que tiene que priorizar tu seguridad. Para sorpresa de Elena, Layla guardó silencio durante un buen rato. Ya lo sabe, admitió en un susurro, sin atreverse a encontrar la mirada de Elena. ¿Perdón? Se coló por la ventana cuando me pusieron en cuarentena, y lo vi tan preocupado que tuve que contarle la verdad. Él me dijo que me obligarían a marcharme si alguien se enteraba, que me enviarían a Novis. He insistido en mantenerlo en secreto porque Luke me necesita. Me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. Elena se quedó muda de asombro. ¿Lo has sabido desde el principio? ¿Y cómo es que no se ha quejado de que me haya estado encargando yo de tus cuidados si sabía lo del embarazo? Si Luke había permitido aquello, ¿por qué se había mostrado tan inflexible con lo de Titus? No tenía sentido. Layla se puso colorada. Lo siento. Quería decírtelo, pero sabía que Luke se enfadaría. Todavía no se encuentra muy bien. Tengo que irme, dijo Elena poniéndose de pie con torpeza. Layla se adelantó para intentar detenerla, colocándose delante de la puerta. No, está claro que te ha molestado. Por favor, déjame que te lo explique. Elena la miró. Layla se parecía tanto a su padre que era como una versión femenina de él. Igual estatura, el cabello rubio, los ojos azules, e incluso compartían una cicatriz en el lateral del rostro. No eres tú quien debe darme explicaciones. Voy a hablar con Luke. Lo busco por todas partes, pero cada vez que preguntaba por él, le daban una respuesta distinta. Estaba en una reunión, descansando, en el patio, en la sala común. Siempre parecía sacarle un par de minutos de ventaja. Al final, logró rastrearlo hasta el hospital, pero estaba en una habitación privada y vigilada, sin acceso para visitas. Elena lo esperó hasta que vio a Elaine salir con una bandeja llena de jeringuillas y frasquitos vacíos. Tenía el ceño fruncido en una expresión tensa. «Necesito ver a Luke», le dijo. «Está descansando», respondió Elaine con un sobresalto al verla. Elena inspeccionó el contenido de la bandeja, aunque Elaine trató de ocultárselo. «¿Por qué le estás dando todo eso?», le preguntó mientras examinaba cada frasquito. «No deberías mezclar esos medicamentos. Además, Luke es demasiado joven para necesitar muchos de ellos y...» Cogió una jeringuilla cuya etiqueta estaba escrita con su propia caligrafía. «Esto es solo para casos de extrema urgencia. Si se abusa de ello, puede causar una insuficiencia cardíaca. ¿Quién ha aprobado este tratamiento?». Un destello de indignación surcó la mirada de Elaine.
Yo soy su sanadora. Capítulo 63. Augustus 1787. Al día siguiente, el tiempo pareció ralentizarse mientras desalojaban el cuartel general, y los soldados se dirigían a sus respectivos puestos de combate. Elena no tuvo ocasión de hablar con Luke antes de que éste partiera. El resto de las sanadoras, el equipo médico y ella misma prepararon el hospital a la espera de recibir las primeras noticias y heridos. Por la hora que marcaban las manecillas del reloj, la bomba ya debería haber estallado. Sin embargo, no se oyó explosión alguna ni sintieron una sacudida. No había nada que indicara que la batalla hubiera comenzado. Por supuesto, cabía esperar que la bomba, pequeña y diseñada para estallar en un espacio cerrado, no generara una onda expansiva detectable desde tan lejos. Además, la mayor parte del enfrentamiento tendría lugar en la isla oeste. Saber todo aquello no hacía que la espera fuera más llevadera. Elena presentía que la guerra estaba llegando a su fin, después de tantos años, y ninguno de los posibles desenlaces le resultaba reconfortante. Tal vez la resistencia lograba la victoria, a lo mejor todo salía bien, pero entonces Kane se vería obligado a desaparecer, y ella no tendría forma de saber si estaba vivo o muerto, si había quedado atrapado entre los escombros o si había conseguido huir muy lejos. Tendría que salir a buscarlo para averiguarlo. El tic-tac del reloj hacía que se estremeciera. Las camilleras, las médicas y las sanadoras charlaban entre ellas, pero Elena permanecía inmóvil, con las costillas constriñéndole los pulmones. Has cometido un error, has fabricado mal la bomba y han capturado a Kane mientras la colocaba, y ahora lo están torturando. Pero tú no sabes nada, todo el mundo va a morir por tu culpa. Empezó a notar que el hormigueo del entumecimiento se le extendía por los dedos y las manos. Entonces las puertas del hospital se abrieron de par en par. La estancia pareció desdibujarse. Elena no pudo distinguir quién había entrado, pero oyó los gritos. Se había producido una explosión en la isla oeste. La resistencia había atacado. Elena se tambaleó, intentando sentir algo, pero todavía seguía vacía por dentro. Un estallido de calor le recorrió el dedo una única vez. Se miró la mano, el anillo apenas visible, y le cedieron las piernas. Se derrumbó y se echó a llorar mientras un estallido de dolor le partía el pecho en dos. Oyó voces a su alrededor, pero no alcanzó a entender lo que decían. Lo único que parecía capaz de hacer era tomar aire, pero sus pulmones se negaban a cooperar. Una mano cálida la agarró del codo y la ayudó a incorporarse. «Sentémonos un momento», dijo Pace al tiempo que le pasaba un brazo por los hombros y la guiaba hasta su pequeño despacho, en el cuarto de los informes. Elaine nos avisará si traen a algún herido. Elena, que se dejó llevar con los ojos cerrados cuando Pace la obligó a sentarse en una silla, se tocó el pecho para notar la cicatriz oculta bajo las ropas, e intentar que el ritmo de sus latidos se relajara. Cuando por fin abrió los ojos de nuevo, encontró a Pace observándola. «¿Qué te pasa?», le preguntó. «Nada», dijo negando con la cabeza. «Es solo que estoy cansada». Pace esbozó una mueca que le arrugó todo el rostro. ¿Sabías que llega un punto en el que los efectos del estrago se disparan y crecen exponencialmente? Elena se encogió de hombros. Se dicen muchas cosas sobre las sanadoras. Empiezo a sospechar que ni la mitad son ciertas. Tal vez, pero no creo que nadie haya llevado su don para la sanación tan lejos como tú. Hace ya un tiempo que no te encuentras bien. ¿Pensabas que no me iba a dar cuenta de que estás complementando tus tratamientos con tónicos e inyecciones? Las aprendizas apenas saben manejarse sin ellos, pero tú has pasado años apoyándote únicamente en tu resonancia. Por lo que sabemos, podrías estar perdiendo años de vida cada vez que... No creo que sea eso. Se llevó distraídamente la mano a la cadena que solía pender de su cuello, pese a que hacía tiempo que ya no la llevaba. Pace meneó la cabeza con gesto preocupado. ¿Es por el anulitio? Estamos viendo muchos efectos secundarios desde el bombardeo. Y tú has sido una de las supervivientes que más expuesta ha estado a la sustancia, y eso sin contar tu lesión. Antes de que Elena pudiera negarlo, Pace continuó. No sabemos qué efecto puede tener a largo plazo. Sospecho que las fiebres que Luke está sufriendo apuntan a que tiene restos de anulitio en el cerebro. Elena la miró confundida. ¿Luke está sufriendo episodios febriles? Pace suspiró. Ya viste cómo llegó tras el rescate. Pensaba que había sido algo pasajero.
apuntó Elena con un asentimiento. Intenta disimular para que no nos preocupemos, pero a veces se pone tan mal que delira, se araña la piel y no deja que nadie entre en su habitación, ni siquiera Sebastián, y grita cosas como «sáquemelo de dentro». Y Lane ha tenido que sedarlo varias veces para que no se haga daño. Elena tenía la sensación de haber pasado meses mirando un rompecabezas desde el ángulo incorrecto. De pronto lo entendía todo. Dice «sáquemelo de dentro». Oía su propia voz como si llegara de muy lejos. Es lo que más repite. Le dio un vuelco el corazón. ¿Podrías describirme las fiebres que sufre? Pace frunció el ceño. Bueno, yo solo lo he examinado un par de veces. Es Elaine quien lleva su caso, porque se muestra más dispuesto a cooperar con ella. Cree que la fiebre se debe a una inflamación del cerebro. Los síntomas que presenta son delirios y taquicardia. Al principio pensábamos que se debía a las lesiones orgánicas, pero ahora creemos que son afecciones separadas. ¿Y el opio para qué es? La mujer suspiró y miró hacia otro lado. Todo apunta a que lo que le causa la fiebre es alguna afección nerviosa. Mantenerlo calmado impide que le suba la temperatura más de la cuenta. Lo hemos intentado todo. Pero inhalar los vapores del opio es lo único que le funciona. Cuando las alucinaciones toman el control de su cuerpo, tarda días en recuperarse y requiere un tratamiento intensivo. Pero de esa manera solo se consigue enmascarar los síntomas. Así no se va a curar. Deberían haberme contado lo que estaba pasando. Era imposible. Elena, dijo la enfermera Pace con firmeza. Tanto Meyer como Elaine y yo le hemos hecho 1001 pruebas. Su enfermedad no tiene causa. Está todo en su cabeza. Lo único que nos queda es mantener los síntomas a raya. Luke pidió expresamente que no te involucráramos. Cada vez que alguien menciona tu nombre se pone peor. ¿Y nunca se han preguntado por qué le pasa eso? Pace la miró con una expresión compasiva. Tú tampoco es que tengas mucha experiencia con este tipo de fiebres. Elena negó con la cabeza. La mujer se equivocaba. Había aprendido mucho sobre el tema en las últimas semanas y sabía exactamente cuál era su causa, la animancia. Sin embargo, tampoco era la primera vez que lidiaba con la enfermedad. Ya había visto a alguien sufrir episodios febriles como esos antes, con los mismos síntomas que Pace había descrito. Temperaturas altísimas con las que el cerebro parecía querer quemar algo desde dentro. Autolesiones, gritos idénticos a los de Luke con eso de sáquemelo de dentro. Lo había presenciado justo antes de que su padre fuera asesinado en el hospital de campaña. La cuestión era que Luke no portaba un talismán como aquellos liches. Lo habían comprobado varias veces. Deberían haber dado con él ya, a no ser que no lo hubiera cubierto con lumitio y fuera indetectable. Todos habían dado por hecho que si Murrock no había matado a Luke había sido porque no le había dado tiempo a hacerlo, pero a lo mejor habían llegado tarde. Se levantó de un salto y cuando Pace intentó agarrarla, Elena salió corriendo del despacho para cruzar el hospital e ir directa al salón de mando. Allí no había nadie salvo un cadete, que la estudió con nerviosismo y le dijo que no tenía permiso para estar allí. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Sabes dónde está Crowder? Necesito hablar con él de inmediato. El chico negó con la cabeza, molesto por tener que vigilar una estancia vacía. No. Antes también lo estaban buscando, por lo que parece, no se le ha vuelto a ver desde anoche. No tenía sentido. Elena tenía la sensación de estar metida en una trampa en efecto dominó, de que las piezas iban cayendo a su alrededor y cada vez tenía menos margen de maniobra. ¿Sabes dónde está la unidad de Luke? El cadete puso los ojos en blanco y se irguió. Eso es información clasificada. Elena se fijó en que había una banderita dorada en medio de un mar azul en el mapa, que descansaba sobre la mesa, así que se dio la vuelta y se marchó dejando al muchacho con la palabra en la boca. Corrió al laboratorio y reunió todo el material que pudo. Primero, guardó su nuevo juego de cuchillos y varias de las armas de obsidiana con las que Chiseo había empezado a experimentar. Luego, arrasó con los suministros de sanación que quedaban. Chiseo entró cargado con una caja del laboratorio externo cuando Elena estaba metiendo a presión un último frasco en la bolsa, ya a rebosar. Estaba bastante segura de que su compañero sería la única persona que aceptaría una advertencia por su parte sin cuestionarla. Hay que salir de aquí ya. Coge todo lo que puedas y llévatelo al otro laboratorio. Te avisaré cuando las cosas se hayan calmado. No tengo tiempo para explicártelo, pero está a punto de pasar algo terrible. De allí fue corriendo en dirección al despacho de Crowder, pero lo encontró vacío.
¿Dónde se había metido? No podía permitirse perder tiempo buscándolo, así que desistió y salió del cuartel general. Cruzó la isla a pie guiándose por los pasos elevados para saber qué partes de la ciudad seguían intactas, y cuando empezó a oler a humo y a carne quemada, confirmó que iba en la dirección correcta. Les pidió actualizaciones a todas las unidades de la resistencia que encontró por el camino. Pese a las múltiples contradicciones, todas coincidieron en que muchos necrómatas se habían desplomado a la vez, lo cual había dejado a los aspirantes solo para defender distritos enteros. La resistencia estaba apilando los cadáveres y quemándolos para que los inmarcesibles no pudieran recuperarlos y reanimarlos. Ante esas buenas noticias, Elena empezó a dudar de su corazonada. ¿Acaso estaba dejándose llevar por la paranoia? Todo iba bien. Sin embargo, se negó a darse la vuelta. Tenía que encontrar a Luke. Un comandante de espaldas anchas a quien Elena reconocía vagamente por formar parte de la unidad de su amigo, salió de un edificio. «¿Marino?», la llamó con voz vacilante. «Tengo que ver a Luke», le dijo ella aferrándose a uno de los cuchillos de obsidiana con tanta fuerza que se clavó la empuñadura en la palma de la mano. «Me temo que no está aquí, sino en el frente». Elena tenía la sensación de parecer enloquecida desde fuera. «Lo sé, pero es urgente. Me pondré a ayudar al equipo médico hasta que regrese». El comandante se quedó confundido, pero no opuso resistencia. Sanar a los soldados en el frente no era una tarea tan organizada como en el hospital. Casi todo su esfuerzo se centró en cortar hemorragias y cerrar heridas, deteniéndose solo para tratar las lesiones más leves. La prioridad era atender las intervenciones más urgentes y enviar a los pacientes al cuartel general, para que allí recibieran el tratamiento adecuado. Todos creían que la explosión había sido un accidente o un sabotaje. Nadie se había planteado siquiera que la bomba tuviera algo que ver con la resistencia. Decían que había sido un milagro, que los dioses estaban de su lado. Ya habían empezado a llamarlo el Día de la Victoria. Pronto recuperarían el control de la ciudad. Cada vez fueron llegando menos heridos, dado que, cuanto más se adentraba la unidad en la isla oeste, menos merecía la pena recorrer todo el camino de vuelta. El comandante al mando estaba preguntando por radio si debían acercarse más al núcleo de la batalla. No les habían dado instrucciones en ese aspecto. La base de operaciones en las que se encontraban era un edificio viejo del nivel intermedio de la ciudad, razonablemente fácil de defender gracias a sus muros resistentes y ventanas pequeñas. Pero el ambiente empezaba a ser irrespirable por el calor que desprendían los soldados hacinados y en constante movimiento. El camión médico había salido en dirección al hospital y todavía no había regresado. «Han atacado al cuartel general», gritó alguien cuando Elena estaba cerrando una herida profunda en la cara interna del muslo de un soldado. Todos levantaron la vista y se miraron confundidos. El conductor del camión entró tambaleándose y jadeando, con una herida en la cabeza. «Los inmarcesibles han capturado el cuartel general». Se hizo un silencio sepulcral mientras la conmoción se extendía por la estancia. En todos los años de conflicto, los inmarcesibles jamás habían llegado a tocar el cuartel general. Se habían tomado infinidad de precauciones para protegerlo. Era el lugar más seguro de toda la ciudad. Los soldados reaccionaron de golpe y rodearon al conductor para pedirle información con un clamor de voces furiosas. Elena se abrió camino hasta él para curarle la cabeza. No era más que un rasguño, pero también tenía las manos destrozadas. «He pasado por todos los puestos de control», explicó el hombre mientras permitía que Elena le ladeara la cabeza para cerrarle la herida. «Comprobaron mis papeles y me dejaron pasar. Todo parecía en orden. Bajé a los heridos en cuanto paré el camión. Se pasó una mano por la frente y se la manchó de sangre. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El puto silencio siempre me pone de los nervios, así que intento llenarlo de alguna manera, ¿saben?» Le pregunté a algo a un guardia, pero no me respondió. Pensaba que la sangre que llevaba encima era de los heridos. Hice otra pregunta y todos vinieron a por mí. Ahí fue cuando entendí lo que pasaba. Eran necrómatas, cadáveres frescos, todavía calientes. Me monté en el camión, atropellé a unos cuantos y no miré atrás. Traté de informar en el primer puesto de control, pero tampoco respondían. Por si fuera poco, habían levantado las barricadas, así que tuve que echar a correr sin saber muy bien a dónde ir. Mientras asimilaban lo que el conductor contaba, el silencio casi se podía cortar con un cuchillo. Era inconcebible. Para filtrarse en el cuartel general, los inmarcesibles habrían necesitado conocer a fondo los protocolos de seguridad.
disponer de un espía con una autorización de alto nivel y estar familiarizados con las órdenes de los puestos de control para preparar a los necrómatas. ¿Cómo podía haber pasado? ¿Cómo es que nadie había dado una sola señal de alarma? El comandante trató de contactar con el cuartel general por radio, pero no obtuvieron respuesta. Traten de comunicarse con quien puedan sin hacer saltar las alarmas de los inmarcesibles. Tú y tú, dijo el comandante señalando a 3 de sus hombres. Vayan al puesto de control más cercano. Solo 2 regresaron. Estaban todos muertos, explicó uno de ellos, que se presionaba el vientre con una mano para detener la hemorragia que le había causado. Nos estaban esperando. El comandante envió a todos los soldados a informar de lo ocurrido, así como interceptar y ordenar la retirada de cualquier camión o unidad con la que se encontraran por el camino. Mientras tanto, él se sentó ante la radio para repetir un enrevesado mensaje cargado de jerga militar por los distintos canales y discutir con todas las personas que le respondieron, porque nadie quería creerse lo que contaba. Luke abrió la puerta del edificio de un bandazo y entró seguido de Sebastián, que caminaba unos pasos por detrás e intentaba disimular una evidente cojera, y el resto del batallón. El chico estaba pálido, tenía el rostro manchado de sangre y humo, y aunque se encontraba en los huesos, sus ojos azules desprendían un brillo febril. En vez de dirigirse al comandante a cargo, centró toda su atención en Helena. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. Ella se puso de pie. «Tengo que hablar contigo, es urgente». Luke la miró estupefacto y luego se dirigió al comandante. «¿Quién la ha dejado entrar aquí?» «Es por Layla», dijo Helena antes de que cualquiera de los presentes tuviera oportunidad de responder. El efecto de sus palabras fue instantáneo. Luke se volvió hacia ella y tragó saliva antes de dejar vagar la mirada por la estancia. «De acuerdo», se dio al cabo de un instante. «Hablemos. Prepara a todo el mundo, Sebastián. Vamos a recuperar el control del cuartel general». «No, que venga con nosotros. Lo curaré mientras hablamos para ahorrar tiempo». Luke la miró con desconfianza, aunque asintió. Era el mismo de siempre, pero era innegable que había algo raro en él. Deberías haberlo sabido, deberías haberlo notado. Luke se volvió hacia el comandante, que parecía perdido. «Lleva a los combatientes de vuelta al cuartel. Sebastián y yo les seguiremos enseguida». Mientras adentraban en la nave, que estaba comunicada con el edificio contiguo, Helena se metió uno de los cuchillos de obsidiana en la parte trasera de la cinturilla de la falda y lo ocultó bajo la chaqueta. Sebastián tenía unas cuantas costillas rotas y una herida de arma blanca en la pierna, justo en el punto débil de la armadura. Helena le dio uno de los últimos frasquitos de medicina que le quedaban para regenerar tejidos y facilitar la recuperación de la sangre perdida. Sebastián se quitó el peto antes de que pudiera detenerlo. «¿Qué pasa con Layla?», preguntó Luke en cuanto cerraron la puerta y los 3 se quedaron solos. «Nada, está bien». A Luke se le iluminó el rostro de rabia y Helena encontró su mirada. Lo que no sabía era que estabas al tanto de lo del bebé. «¿De qué habla?», intervino Sebastián sorprendido. Luke se puso tan tenso que el cambio de posición hizo que las piezas de su armadura chocaran entre sí. Sin embargo, mantuvo la expresión controlada. Ni siquiera miró a su compañero. «¿De qué bebé habla?», insistió el hombre. «¿Por qué has venido hasta aquí?», preguntó Luke con un brillo gélido en la mirada. «¿Para pedirme explicaciones?». A Helena le latía tan rápido el corazón que casi le retumbaba en el pecho. «No, he venido porque no entiendo por qué no me dejas curar a Titus, pero sí cuidar de tu heredero». «¿Qué has hecho, Luke?», preguntó Sebastián. El chico, que no le quitaba el ojo de encima a Helena, ignoró a su paladín. «Layla puede defenderse sola, pero bastante la has liado ya con Titus». Helena sintió que se le cerraba la garganta, pero enseguida lo tuvo claro. Ese no era Luke. Debería haberse dado cuenta antes, pero había pasado tanto tiempo temiendo que su amigo le diera la espalda, que se abriera un abismo inevitable entre ellos, que no había llegado a cuestionarse lo que estaba pasando. «¿Sabes una cosa?», preguntó desviando la mirada. «Yo estaba en uno de los hospitales de campaña durante las masacres cuando los liches se infiltraron entre nuestras filas, usando cuerpos vivos. Según parece, estos no toleran la presencia de otra alma en su interior y reaccionan a ella como si de una infección se tratara. La temperatura del cerebro afectado sube hasta que enferman, gritan y se autolesionan repitiendo cosas como «sáquemelo de dentro hasta morir». Tomó aire despacio cuando terminó de curar la pierna de Sebastián.
¿Conoces a alguien que sufra esas fiebres, Luke? Sebastian se había quedado inmóvil. Pues me temo que no, dijo Luke negando con la cabeza. Habló con tranquilidad, pero la tensión en la habitación crecía a cada instante. Elena localizó las fracturas en las costillas de Sebastian. Te entregaste para salvar a Layla. Sabías que te costaría la vida, pero no dudaste en hacerlo. Una vez me dijiste que la nombraste tu paladina porque querías tenerla siempre a tu lado para protegerla, pese a saber que no debías ponerte en riesgo por ella. Sé lo mucho que sufrías cada vez que Layla se hacía daño. Ni siquiera querías que le diera permiso para volver al campo de batalla después de que perdiera la pierna. Mientras hablaba, siguió buscando algo que le recordara a la persona que conocía. Sin embargo, ahora que lleva un hijo tuyo en su vientre, en vez de trasladarla a un lugar seguro, has decidido mantenerla aislada durante meses, y por si fuera poco, en estos momentos deberías tener todos los motivos del mundo para creer que la han capturado, y que será una de las primeras en morir. Sin embargo, en vez de haber ido a salvarla, te has quedado aquí conmigo. Luke jamás habría actuado así. ¿Qué has hecho, Luke? Le preguntó Sebastian con una expresión horrorizada. ¿Quién eres? Le preguntó Elena. Fue como si alguien hubiera descorrido una cortina. Por un momento, Luke mantuvo la expresión y actitud que lo caracterizaba, pero luego suspiró y pareció desaparecer bajo su propia piel. Bueno, esbozó una sonrisa que parecía una garganta rajada de lado a lado. Pensaba que se darían cuenta hace meses, pero la adoración que sienten por los Holfast les ciega. Elena notó que Sebastian temblaba bajo sus dedos mientras los dos contemplaban a la criatura que tenían ante ellos. Buscó a tientas el cuchillo que había ocultado en la parte trasera de la falda. ¿Quién eres?, volvió a preguntar. He tenido tantos nombres que ya no me acuerdo de todos, dijo la persona que vestía el cuerpo de Luke. Pero hubo un tiempo, hace mucho, en que mi hermano me llamaba Cetus. A Elena se le desencajó la expresión. ¿Cetus? Él la dio la cabeza mientras ella la movía con incredulidad. Si decía la verdad, era más antiguo que Palladia, más antiguo que el linaje de los Holfast, más antiguo incluso que la primera guerra nigromántica. Nadie podía vivir tanto tiempo. Cetus era un mito creado a partir de los siglos por alquimistas que escribían bajo un mismo seudónimo. No era una persona real. Debía de estar mintiendo para distraerla. Le hice un reconocimiento y no encontré ningún talismán, dijo Elena tratando de mantener la calma. ¿Cómo es posible? El supuesto Cetus la dio la cabeza de nuevo para crujir el cuello de Luke, como si su cuerpo fuera una armadura que no se ajustaba del todo a sus medidas. Mi hermano y yo nacimos vinculados. Llegamos a este mundo como uno solo cuando abandonamos el útero de nuestra madre. La dejamos seca por dentro y las llamas de su pira funeraria nos lamieron la piel y nos marcaron de por vida. Quienes se dignaban a reconocer nuestra existencia nos decían que estábamos malditos. La sangre que compartimos lleva siglos fluyendo, y ahora por fin volvemos a ser uno, como siempre debería haber sido, dijo señalándose a sí mismo. ¿Estás emparentado con Luke?, preguntó ella con incredulidad. La misma sonrisa de antes se adueñó de los labios de su amigo. Deberían haber visto a Orión. No te haces una idea del efecto que causaba en los demás. La gente besaba el suelo que pisaba, encandilaba a cualquiera con una sola mirada. Nos consiguió mecenas, alojamiento y financiación para que yo pudiera llevar a cabo el trabajo de mi vida, y él encontrara un público que lo adorara. Habría hecho lo que fuera por ganarse la admiración de los demás, así que yo le enseñé trucos para hacerlo. Orión pensaba que lo del oro y el fuego bastaría, que podríamos comprarnos un reino entero. Cetus esbozó una expresión desdeñosa, pero yo aspiraba a más. Los reinos y los reyes acaban desapareciendo con el tiempo, y mi hermano y yo estábamos hechos para la eternidad. Éramos dioses. Yo nunca he tenido el carisma natural de mi hermano, pero no se me da mal actuar. Orión llamaba tanto la atención que la mayoría ni siquiera reparaba en mí, así que me hice pasar por él y convencí a algunos de sus seguidores para que cooperaran. Necesitaba esa confianza que le profesaban con tanta facilidad. La necesitaba para mi trabajo, ese del que Orión tanto se había beneficiado siempre. Sin embargo, cuando se enteró de lo que había hecho, cuando descubrió cuál era la fuente de mi nuevo poder, me trató como a un monstruo y me abandonó. Sin embargo, sabía que cambiaría de parecer una vez que desentrañara el verdadero secreto de la inmortalidad. Sabía que me suplicaría el perdón cuando se diera cuenta de que los humanos no son más que marionetas,
y viera lo que yo podía ofrecerle. «Tú eres el nigromante», dijo Helena, que había comenzado a atar cabos, el mismo que reunió aquel culto en Caudalon. Después de crear la gema de los cielos, le pediste a Orión que se uniera a ti, pero intentó matarte cuando vio lo que habías hecho. Un destello de rabia surcó el rostro de Cetus. Esos malditos paladines lo pusieron en mi contra. De haber estado solo, habría atendido a razones. ¿Por qué has vuelto? Llevas medio milenio desaparecido. Los Holfas no quieren tener nada que ver contigo. ¿Por qué ayudas a Murrock? Helena estudió a su amigo o lo que quedaba de él. Estaba demacrado, empapado de sudor hasta los huesos, y era evidente que se estaba muriendo, aunque de forma más gradual que las víctimas del hospital de campaña. Luke se rió. Pese a que había oído su risa miles de veces a lo largo de los años, nunca había sonado tan maliciosa y burlona como entonces. «Yo soy Murrock». Sebastian se puso de pie de un salto, pero antes de que tuviera la oportunidad de coger un arma, Luke desenvainó su espada y lo detuvo chasqueando la lengua. «En realidad soy parte de él. Cuando el valiente y joven Luke se entregó a mí, sentí curiosidad por ver si nos parecíamos, sobre todo porque yo llevo mucho tiempo en este mundo y él estaba fresco. Vinculé una parte de mi alma a uno de mis huesos y lo coloqué en su interior. Tenía la esperanza de que su cuerpo me aceptara, de que nos convirtiéramos en uno, tal y como planeaba hacer con mi hermano. Pero se cree tan moralmente superior como Orion. Por suerte, la sanadora Boyle es una persona tan desesperada por complacer a los demás que no se ha opuesto nunca a mantenerlo sedado para mí». «Entonces, ¿Luke sigue vivo?», preguntó Helena con una voz temblorosa. «Por supuesto. Al fin y al cabo este es su cuerpo». Murrock, Cetus, o quien quiera que fuera la persona que ocupaba el cuerpo de su amigo se señaló a sí mismo. «Yo no soy más que una sombra en las profundidades de su mente, o lo habría sido si no se hubiera vuelto loco tratando de sacarme de su interior. Al administrarle calmantes, me dieron vía libre para tomar el control». «¿Lo estás manejando como si fuera un necrómata? ¿Es así como se han infiltrado en el cuartel general?». Una mueca ofendida retorció el rostro de Luke. «No soy una simple marioneta. He encontrado la manera de alcanzar el objetivo de mi ser primario. Si me matan, a mí no me pasará nada, pero Luke no tendrá tanta suerte. En cuanto a lo del cuartel general», negó con la cabeza, «me temo que el joven principado no es el único traidor entre sus filas». «Pero, ¿qué intentas conseguir?», preguntó Helena. «Apolo, Luke, Layla». No entendía nada. «¿Por qué has regresado a Palladia después de tanto tiempo?» «Porque quiero destruir el legado de mi hermano, igual que él destruyó el mío». La furia brilló en el rostro de Luke. «Trató de borrar mi nombre de la historia, desacreditar todo el trabajo que no pudo robarme o acreditarse. Le atribuyó mis descubrimientos a todo tipo de charlatanes, pero se apropió de mi investigación y la aprovechó para convertirse en un dios. Creo que lo justo es devolverle el favor». Helena negó con la cabeza. No se lo creía. Murrock había tenido muchas oportunidades de acabar con los Holfast. Incluso Kane se había dado cuenta de que el sumo nigromante le había perdonado la vida a Luke en más de una ocasión. Recordó la imagen de su amigo abierto en canal sobre aquella mesa de operaciones, con los órganos descomponiéndose en su interior. «Tu cuerpo se está muriendo», comprendió. «Has venido a Palladia porque ni todo el poder del mundo podrá seguir regenerándote para siempre. Porque la inmortalidad tiene un límite y tú lo has alcanzado. Ya no importa cuánta vitalidad acumules o cuántas almas coseches. Te quedaste con el corazón de Apolo cuando hiciste que lo mataran, y a Luke no pudimos curarlo porque sus órganos ya te pertenecían por aquel entonces. Estás recolectando a los descendientes de Orión por partes y las piezas del rompecabezas fueron encajando poco a poco. Por eso has dejado a Layla embarazada. Te estás preparando otro descendiente. Por eso no has permitido que huya Nobis, porque necesitarás al bebé». Cetus la contempló con un extraño brillo calculador en los ojos de Luke. «Chica lista. Los Holfast nunca han sido conscientes de la joya que importaron al traerte aquí. Un animante a su servicio. Sospechó que Apolo era más inteligente de lo que creía. Supe lo que eras en cuanto sentí tu resonancia. Si no te hubiera lanzado lejos de mí, me habrías descubierto enseguida. Una pena, la verdad. No me dejaste otra opción que enviarte al frente. Matías aceptó la propuesta con gusto, pero tú te las arreglaste para regresar como una cucaracha».
Cetus sonrió y un destello cruel que nunca había visto en Luke cruzó su mirada. Pero bueno, ¿qué más da? Me alegro de poder hacer esto yo mismo. Sebastian miró al último paladín de Luke. Por fin vas a morir protegiendo a un Holdfast de un nigromante. Se movió a una gran velocidad. Helena oyó el aullido del metal cuando Sebastian desenvainó su espada y bloqueó el ataque. La estancia era pequeña, así que ella tuvo que apartarse de su camino cuando el paladín empujó a Cetus. Sacó otra arma y utilizó su empuñadura para golpearle la mano e impedir que lanzara una llamarada en su dirección. El cuerpo de Luke estaba débil, exhausto tras la batalla y al borde de la muerte, mientras que Sebastian mostraba un enfado como Helena no había visto antes. En un abrir y cerrar de ojos, derribó todas las defensas de Luke, lo acorraló contra una esquina y levantó la espada para darle el golpe de gracia. Pero en cuanto lo atacó, la expresión burlona de Cetus desapareció, reemplazada por la mirada desencajada de su amigo. «Lo siento», dijo. Sebastian vaciló un instante y Luke le clavó un cuchillo en la base de la garganta. No llevaba una armadura que detuviera el ataque. Así que Cetus empujó el arma hacia abajo, le partió la caja torácica en dos y lo destripó. Sebastian se derrumbó sin hacer el menor sonido. Cetus, que ni siquiera se detuvo a verlo morir, se volvió hacia Helena. «Te toca». Le había bloqueado el paso, y Helena sabía que nadie creería sus palabras frente a la de Luke si pedía ayuda a gritos. Cuando Cetus se acercó a ella, repasó mentalmente todo lo que Kay le había enseñado. Tendría que tocarlo directamente. Solo necesitaba un instante. Cetus lanzó un ataque dirigido a su cabeza, pero estaba cansado y Sebastian había conseguido herirle la mano, así que el golpe llegó despacio y con poca fuerza. Helena sacó uno de sus cuchillos de titanio y se las arregló para transmutarlo lo suficientemente rápido para defenderse. El cuchillo, salpicado de la sangre de Sebastian, destelló. Cetus apuntó directamente a su garganta. Helena le golpeó la muñeca con la empuñadura del arma de obsidiana, y al lograr desviar su atención, soltó el cuchillo de titanio que sostenía en la mano contraria, y extendió el brazo para tocarle la frente y sujetarlo por el pelo. La resonancia de Helena atravesó la cabeza de Cetus como una flecha y lo paralizó igual que Kane había hecho con ella tiempo atrás. La espada y el cuchillo de Luke cayeron al suelo con un estruendo antes de que le cediera las piernas. Helena lo bajó hasta el suelo con cuidado, pero sin apartarle la mano de la frente ni dejar de enviarle un flujo de resonancia a las partes más profundas de su mente. Helena nunca había entrado en la conciencia de Luke, pero después de haber pasado tanto tiempo interrogando prisioneros, había comprendido que la mente era como una casa que reflejaba la misma esencia que la persona que la habitaba. Sin embargo, la mente de Luke era como un edificio con las paredes derruidas y manchadas de sangre. Un parásito se había hecho hueco en su interior y se alimentaba de la esencia de la persona a la que había infectado. Cetus había devorado a Luke y lo vestía como un traje. Al abandonar su mente, el horror le había dejado tan mal cuerpo que Helena estuvo a punto de doblarse por la mitad. Los ojos de Cetus brillaban pese a que no podía respirar, y tenía el rostro retorcido en una mueca. «Vuelve, Luke», le pidió Helena con voz trémula. «Sé que una parte de ti sigue ahí adentro. Soy él. Vuelve conmigo y yo te ayudaré a salir de esto». Cuando le permitió tomar un poco de aire, Cetus la estudió con un interés, sin mostrar el menor atisbo de miedo. «Tienes mucho talento. Si te unes a mí, me aseguraré de valorar tus habilidades como mereces». Ella le dedicó una mirada gélida. «Déjame hablar con Luke». En la mirada de él se reflejaba una extraña avidez. «Lo de la obsidiana ha sido cosa tuya, ¿verdad? Debería haberme dado cuenta. Crowther era como una tumba. Dime cómo lo haces». «Te lo contaré si me dejas hablar con Luke», replicó ella entornando la mirada. Un destello de rabia cruzó el rostro de Cetus. «¿Por qué insistes tanto? El joven es débil y tan inútil como Orión. Ha pasado toda su vida conformándose con sus trucos y reprimiendo su verdadero poder, negando su animancia». «¿Luke es animante?», preguntó estupefacta. «¿Es que acaso no lo habías notado?», preguntó Cetus con expresión burlona. «¿Nunca te has parado a pensar en la forma en que el ambiente de una estancia cambia en su presencia, o en cómo consigue encandilar a cualquiera que lo escuche?». Helena lo había notado, pero siempre lo había atribuido a su piromancia. La presión del aire aumentaba cada vez que Luke se enfadaba. Helena negó con la cabeza.
Eso no tiene nada que ver con la animancia. Es una de las formas en que se manifiesta. Era la especialidad de Orión. Quería que la gente lo adorara y se aseguró de que así fuera, aunque para lograrlo tuvo que reprimir el resto de su poder y darle caza a cualquiera que mostrara un don similar al suyo. Helena negó con la cabeza. Era cierto que Luke siempre había desprendido un inexplicable magnetismo. Ella no se había detenido a pensar en ello, y ahora se preguntaba si Luke lo sabría siquiera. «Déjame hablar con él», insistió, «y te diré cómo preparo la obsidiana». La expresión de Cetus cambió. «¿Él?», preguntó con voz temblorosa. Helena apretó el puño para asfixiarlo. «Ese no era él», replicó sacudiéndolo. «¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Dame a Luke». Cetus la fulminó con la mirada, puso los ojos en blanco. En esa ocasión, Helena sintió un cambio en su mente, como si algo emergiera de debajo de varias capas de membrana. Cetus dejó escapar un gruñido ronco, y sus ojos volvieron a enfocarse, esta vez con aire aturdido. El rostro de Luke palideció. «Corre», susurró con voz áspera. «Corre él, quiere matarte». «No, no pienso ir a ningún lado», dijo Helena, que tenía ganas de llorar. «Ahora estoy contigo y no pienso dejarte solo. Siento haber llegado tan tarde». Notó que el paisaje mental de Luke volvía a cambiar, que algo lo arrastraba de vuelta a las profundidades. Sin embargo, había prestado atención y ahora sabía diferenciar la forma de Cetus de la de Luke. Después de años trabajando como sanadora, y tras meses de interrogatorios y de la difícil tarea de aprender a percibir la chispa de vida del bebé de Layla, oculta dentro de la de su madre, manejaba su resonancia con una precisión quirúrgica. Rodeó a Cetus con su poder y lo asfixió hasta obligarlo a soltarse a su voluntad. Luke logró enfocar la mirada con un jadeo dolorido, aunque temblaba como si estuviera a punto de desmayarse. «Luke», lo llamó Helena con urgencia, «céntrate y escúchame. Voy a encontrar la manera de salvarte. Te ayudaré a liberarte de él». Le temblaba la voz. Su atención estaba dividida entre hablar con Luke e intentar mantener a Cetus a raya sin hacerle más daño a su amigo. «Necesito que aguantes un poco más». «Él», dijo él en apenas un susurro. «Intenté impedírselo, pero mató a Ylva». «Lo siento muchísimo». A Helena se le llenaron los ojos de lágrimas, y éstas cayeron sobre el rostro de Luke. «Voy a solucionar esto, te lo prometo». El chico negó con la cabeza. «No, tienes que matarme. Es la única manera de detenerlo». «No», se apresuró a replicar ella, «mírame. Voy a salvarte. Por eso me convertí en sanadora, ¿recuerdas? Para poder salvarte si en algún momento me necesitabas». Luke no pareció oírla. Seguía hablando atropelladamente. «Layla, pensaba que era yo». «Lo siento», repitió Helena sin saber qué más decir. «No se lo cuentes», le pidió él. Le temblaba la barbilla. «No vas a morir, Luke». Contener a Cetus le estaba suponiendo un esfuerzo tan grande que Helena tenía la sensación de que la cabeza se le iba a partir en dos. Apenas podía pensar con claridad. «Esta es tu oportunidad de matarlo. Nadie más puede». «No». Luke empuñaba un cuchillo, pero Helena lo vio demasiado tarde. Estaba tan centrada en mantener a Cetus controlado que había dejado de paralizarlo. Actuó por instinto. Bloqueó el ataque siguiendo el movimiento tal y como Kane la había enseñado en sus entrenamientos. Lanzó un tajo rápido que hizo que Luke soltara el cuchillo, y luego, sin detenerse, clavó la hoja de obsidiana hasta la empuñadura en el lateral izquierdo del torso, justo en el punto débil de la armadura. Un jadeo gutural escapó de su garganta, y un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Helena gritó aterrorizada cuando él se derrumbó en sus brazos. Lo siento muchísimo», dijo él. Helena le sacó el cuchillo y le apartó el peto con la resonancia, para intentar llegar a la herida. No me hagas esto, Luke, por favor». Lo curó tan rápido como pudo. No tardó más de 2 segundos en detener la hemorragia y repararle la aorta, pero entonces unos dedos se cerraron en torno a su garganta y se la clavaron en la tráquea. Helena se encontró con el rostro de Cetus, retorcido por el odio. «Niñata estúpida». Un rápido pulso de energía muerta acompañó sus palabras, pero el rostro de Luke volvió a despejarse y jadeó aliviado. «Lo tengo», dijo soltándola y obligándose a sonreír. Antes de que Helena pudiera contestar, alguien llamó a la puerta. «¿Se encuentran bien, Principado?» Helena esperaba que la puerta se abriera de un bandazo, que los soldados entraran y la encontraran arrodillada junto a Luke con un cuchillo ensangrentado en la mano
y el cuerpo sin vida de Sebastian tirado a su lado. «Estoy bien», respondió él enseguida con voz tensa. «Salgo en un minuto». Sus hombres se retiraron, pero Luke había mentido. Aunque Elena le había cerrado la herida y no tenía ningún problema físico, ella percibía que se estaba muriendo. Era un deterioro lento. No había rastro del repentino pulso frío que precedía a la muerte, pero daba la sensación de que se estaba desangrando, y que lo que escapaba de su interior era vitalidad en vez de sangre. No existía una causa, no había una herida que curar, pero lo que la resonancia le decía era que su cuerpo se desmoronaba. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó mientras sus dedos recorrían con urgencia el cuerpo de Luke, intentando encontrar una manera de curarlo, pese a que nunca se había enfrentado a una muerte como aquella. Luke le estrechó la mano lo bastante fuerte como para detener el flujo de su poder. «No te preocupes». «¿Cómo no me voy a preocupar?», intentó soltarse. «Encontraré la manera de curarte. Si me hubieras dado más tiempo, Morí hace meses dijo él respirando con dificultad. «No, todavía estás vivo. Podré curarte si...» Intentó liberarse una vez más. «Para», le dijo con firmeza antes de tirar de ella y obligarla a que lo mirara a la cara demacrada, casi esquelética. «Escúchame. Tienes que salir de aquí antes de que alguien descubra lo que ha ocurrido. Te ayudaré. Creo que puedo aguantar lo suficiente. Ve a buscar a Layla y llévatela lejos para que Cetus, Murrock o quien quiera que sea no pueda encontrarla. No querrá marcharse mientras yo siga con vida. Tampoco si mueres. Ven con nosotras. Nos iremos los tres. Entonces te curaré». Y luego Luke tragó saliva. «Tiene a otro Holfast que proteger. Yo ya no soy su prioridad». Elena negó con la cabeza. «No me hagas esto, Luke. Lo siento. No debería cargarte con esa responsabilidad, pero no queda otro remedio». Trató de tocarlo de nuevo, devolverle la vida que se le escapaba entre los dedos. «Tenemos que irnos ya». Luke levantó la voz con tono firme y autoritario. La sacudió como si intentara hacer que obedeciera del susto. «Levanta a Sebastian. Los demás se darán cuenta de que pasa algo si no está conmigo». Ella lo miró antes de desviar la vista hacia el otro hombre, que yacía en medio de un charco de sangre. «¿Quieres que use la nigromancia? Tenemos que salir de aquí juntos», señaló. El poco color que le quedaba en el rostro desapareció cuando se incorporó y empezó a ponerse la armadura. «Levántalo». Elena notaba el corazón latiéndole en la garganta cuando regeneró a Sebastian lo justo para cerrarle las heridas y hacer que se pusiera de pie. Ya había aprendido la lección con Soren, así que se aseguró de traer de vuelta solo una sombra del paladín. Sebastian se mantuvo erguido, inexpresivo, vacío. Lo cubrió con su armadura para disimular la sangre, y Elena hizo de tripas corazón antes de volverse hacia Luke. El chico estaba mirando a su último paladín con una pena que no desapareció cuando posó los ojos en ella. «Siempre has tenido que hacer cosas terribles por mí». A Elena, aquellas palabras se le clavaron en el alma. Debería haberlo sabido. Debería haber conocido a Luke lo bastante bien como para entender que jamás le habría dado la espalda. Era un amigo demasiado fiel como para hacer algo así. Tomó una brusca bocanada de aire. «Te prometí que haría lo que hiciera falta por ti». Tras ayudarlo a ponerse de pie, Luke tiró de ella y le dio un fuerte abrazo, apoyándole el mentón en la coronilla. A Elena le ardían los ojos. Luke la estaba estrechando con tanta intensidad que la armadura le dejaría moratones a través del uniforme, pero no le importó. Dejó que su amigo se aferrara a su hombro para recuperar el aliento y abrir la puerta. Su amigo irguió la espalda en cuanto salieron. La nave había quedado prácticamente desierta. Solo unos pocos soldados indemnes esperaban en posición de firmes. Como estaban igual de cubiertos de sangre que Luke y Sebastian, ninguno se fijó en su aspecto. Luke avanzó con la cabeza alta y la espalda recta, adoptando la postura que le habían inculcado desde niño. «Sebastian y yo nos marchamos», anunció. «Ustedes quédense aquí, este edificio es un emplazamiento clave y necesitamos mantenerlo bien defendido. Si no conseguimos recuperar el cuartel general, dependeremos de naves como esta para resguardar a las tropas». «Pero», empezó a decir uno de los soldados, «es una orden», lo interrumpió Luke. Tenía las sienes perladas de sudor. Elena notaba que flanqueaba, que se estaba desvaneciendo y que la energía helada de la muerte lo empapaba todo a su alrededor. «Sebastian conmigo y tú también, Marino».
Consiguieron recorrer una calle y meterse en el estrecho callejón que se abría entre dos torres antes de que a Luke le fallaran las piernas. Pesaba demasiado como para que Elena pudiera cargar con su peso, así que tuvo que utilizar a Sebastian para cogerlo en brazos, alejándolos de cualquier mirada indiscreta. Luke se apoyó contra un muro respirando con dificultad y con la vista clavada en los pequeños retazos de cielo que se veían entre los dos imponentes edificios que los flanqueaban. ¿Ya ha amanecido?, preguntó casi con extrañeza. Está en ello, señaló Elena asintiendo. Luke exhaló. Íbamos a ver el mundo juntos, ¿recuerdas? Buscó a tientas la mano de Elena sin apartar la mirada del cielo. Elena entrelazó los dedos con los de él y se los estrechó con fuerza como si aferrándose a él pudiera mantenerlo con vida un instante más. Nunca llegué a visitar Etras, se lamentó con voz débil. Lo siento, te prometí que te llevaría de vuelta. No pasa nada. ¿Cuidarás de Layla y el bebé por mí? Cuando Elena sintió, añadió, no le cuentes nada de esto. No lo haré. Un temblor recorrió la mano de Luke. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, dijo ella tragando con fuerza. Su amigo no respondió. Cuando Elena levantó la vista, Luke miraba el cielo ya sin ver, y el amanecer se reflejaba en el vacío azul de sus iris. Capítulo 64. Augustus 1787. Elena liberó a Sebastian de la reanimación y lo dejó escondido junto a Luke en el callejón. Solo pensaba en Layla. El aire estaba cargado de humo y sangre. El estruendo de la batalla retumbaba a su alrededor mientras avanzaba por la ciudad, intentando pasar desapercibida. Sabía que no podría salvar a todo el mundo. De hecho, dudaba de que fuera capaz de poder salvar a nadie. Debía encontrar a Layla. Al llegar al último muro que marcaba el límite del territorio de la Resistencia, encontró a un grupo de necrómatas vigilándolo. Eran rostros conocidos. Entre ellos estaba el comandante de la Unión de Luke. Tenía una herida enorme en la cabeza y le dejaba al descubierto parte del tejido cerebral. Kay le había explicado que nadie se molestaba en comprobar a quién pertenecía cada necrómata, pues se daba por sentado que todos formaban parte de un inmarcesible. Si seleccionaba a unos cuantos y les arrancaba la chispa que los reanimaba, podría ser que la escoltaran hasta el cuartel general, como si fuera una prisionera. El problema era que estaban bien armados. Necesitaba encontrar objetivos más fáciles, así que dio media vuelta y retomó la huida. Mientras buscaba una manera de regresar al cuartel general, se escondió en varios edificios, subió y bajó viejas escaleras y escalerillas de evacuación. Los combatientes contaban con arneses para descolgarse por las calles y moverse por los distintos niveles de la ciudad con facilidad, pero ella tuvo que encontrar una ruta a pie. Los necrómatas la seguían de cerca. Sabía que la estaban llevando a donde ellos querían, que la estaban acechando como una manada de depredadores. Los muertos no se cansaban, así que la suya era una batalla perdida. Decidió esconderse tras un pilar medio cubierto de escombros para recuperar el aliento. Oyó unos pasos que se acercaban y su corazón se aceleró. Se puso en pie de un salto con un jadeo y salió de su escondite a toda prisa, pero se topó de bruços con un inmarcesible completamente vestido de negro. Antes de poder retroceder, una mano la sujetó con fuerza por la cabeza, y Elena perdió el conocimiento. Se despertó con un grito ahogado y encontró a Kane cernido sobre ella, tocándole la nuca. Elena se apartó con una sacudida. Su mirada recorrió la estancia, pero no reconocía el lugar. Le daba vueltas la cabeza. No pasa nada, estás a salvo. Ella lo miró confundida mientras intentaba recordar cómo había llegado hasta allí. Los recuerdos regresaron de golpe. Luke estaba muerto. Lo había matado ella. Fue como recibir un puñetazo en la garganta. ¿Qué ha pasado? Tenía la boca seca. Miró aturdido a su alrededor tratando de localizar dónde se encontraba. Kay le apartó los dedos de la nuca, pero aunque parecía calmado, en sus ojos se atisbaba una furia contenida. La guerra ha terminado. Los inmarcesibles se han hecho con el control de la ciudad, incluyendo el cuartel general. Las facciones activas de la resistencia que quedan están acorraladas.
Si no se rinden, acabarán enterrados bajo los escombros antes de que caiga la noche. Elena se incorporó, pero estaba demasiado mareada como para pensar con claridad. Había estado intentando llegar hasta Layla, y después no recordaba nada más. Kane empezó a caminar de un lado a otro de la estancia. ¿Cómo ha pasado esto? ¿A quién se le ocurriría repartirse por toda la ciudad y dejar el cuartel general desprotegido? ¿Y dónde diablos está Holdfast? La chica se estremeció. Está muerto. Kane se detuvo en seco y se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? Elena se miró las manos, incapaz de distinguir la sangre de Luke de la suya propia en su ropa. No encontraba las palabras. ¿Qué ha pasado?, insistió Kane. Tragó saliva, un accidente. Se lo contó todo, lo que había descubierto, la identidad de quien había reemplazado a Luke y todo lo que había sucedido con él en los últimos meses. Le contó que la había engañado, que ella había reaccionado sin pensar y que había llegado demasiado tarde. Intenté curarlo, dijo con voz temblorosa, pero era como si no quedara lo suficiente de él en su interior. Se estaba desmoronando y no pude. Se le contrajo el pecho como si estuviera a punto de partírsele en dos. Mi deber era salvarlo, susurró. Se le cerró la garganta, se echó a temblar de pies a cabeza y ya no pudo seguir hablando. Kane permaneció en silencio hasta que logró recomponerse. Murrock debe de tener cientos de años. Palladia se fundó hace más de 5 siglos. ¿Toda esta guerra se reduce a un conflicto entre hermanos que se pelean por decidir quién juega a ser Dios? Kane dejó escapar una carcajada amarga. Da igual qué puto bando escojamos, porque al final somos caras opuestas de una misma moneda. Elena no dijo nada, se aferró a las sábanas que la cubrían con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Tenía que levantarse, pero se sentía como un jarrón a punto de resquebrajarse. Hay que ir a buscar a Layla. La guerra ha terminado, Elena. Ella se estremeció al oír la forma en que pronunció su nombre para decir aquello. Lo sé, dijo, presa de un ataque de sudores fríos y calientes al mismo tiempo. No hace falta que me lo recuerdes. Ya sé que hemos perdido. Apretó los labios y se frotó los ojos con la base de las manos, mientras intentaba controlarse. Continuó con voz aún temblorosa. No estoy diciendo que no haya acabado, pero ahora tenemos la obsidiana. Nosotros todavía podemos hacer algo. Si actuamos con precaución, tal vez tengamos la oportunidad de matar a los inmarcesibles y arrebatarle la vitalidad a Murrock. Ya no hay ningún nosotros, replicó Kane. Vas a marcharte de Palladia. Elena levantó la vista de golpe. Él estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados. Yo me encargaré de matarlos, pero tu trabajo aquí ha terminado. Holdfast ha muerto y la llama eterna está acabada. Debes marcharte. No me iré sin ti, dijo ella negando con la cabeza. Kane mantuvo una expresión imperturbable. Pero yo no quiero que te quedes. Me será más fácil trabajar si Murrock cree que la victoria ha sido aplastante. Elena apretó los dientes. Está bien, concedió con cierta tirantez. Te ayudaré desde la distancia al principio si crees que eso facilitará las cosas. Bien. Kane dio un paso atrás y giró sobre los talones. Voy a prepararlo todo. Elena lo miró cautelosa, sin saber si debía creerle o no. Por muy razonable que fuera la idea, sabía que Kane llevaba un tiempo queriendo sacarla de Palladia, y tampoco le quedaba más opciones. Tenía que llevar a Layla a un lugar seguro. Hasta entonces, Elena no tendría margen para negociar. Solo me marcharé si Layla viene conmigo. Kane dio un paso atrás, ni hablar. Si desaparece, le darán caza por todo el continente. No merece la pena correr ese riesgo por ella. Elena se puso de pie. No te estoy pidiendo permiso, tengo que llevármela conmigo. No pienso marcharme sin ella. Le prometí a Luke que la cuidaría. Ha estado encerrada a lo alto de la torre de alquimia en cuarentena. A lo mejor no la han encontrado todavía. Cuanto antes vayamos por ella, más posibilidades tenemos de sacarla de allí sin ser descubiertos. Podríamos buscar un cadáver y utilizar la vivemancia para hacer que se parezca a ella. Nadie se enterará de que se ha ido. Algo cambió de pronto en Kane. La tensión le crispó la boca. Llévame hasta allí fingiendo haberme hecho prisionera, y úsame como excusa para entrar. Solo han pasado un par de horas, Elena. Kane pronunció su nombre despacio, y en su voz se oyó la mezcla de una advertencia y una súplica. Dejó vagar la mirada por toda la estancia.
y se detuvo un instante en las cortinas. Elena se quedó muda, se levantó medio aturdida y se acercó a la ventana. Fuera no había luz. Ya había anochecido, pero ¿cómo era posible? Cuando Luke había muerto, estaba amaneciendo. ¿Cuánto tiempo me has tenido inconsciente? Le temblaba la voz. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Kane no respondió. Elena se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, pero él la detuvo, tirando de ella hacia atrás. Te lo puedo explicar. Se debatió contra él forcejeando por liberarse. ¿Qué has hecho?, preguntó subiendo la voz. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Escúchame. La sacudió con el rostro desencajado. Después de que estallara la bomba, cuando la resistencia atacó, Murrock nos ordenó a todos que esperáramos. Estaban al tanto de sus números, de la cantidad de combatientes que les quedaban. Era evidente que el cuartel general quedaría desprotegido. Ya sabían que recibirían un ataque antes de la llegada de las fuerzas gektovianas. Lo estaban esperando. Tenían a alguien infiltrado entre sus filas. Cuando llegué allí, ya no estabas. Nadie sabía que había sido de ti. Dejé mi puesto para buscarte, así que tuve que regresar en cuanto te puse a salvo. Entonces, ¿cuánto me has tenido aquí? ¿Un día?, preguntó ella con la voz rota, sintiéndose traicionada. He vuelto tan pronto como he podido. Elena se echó a temblar, abrumada por la conmoción. Iba a ir a por Layla. Eso era lo que quería hacer, pero no dejaban de cortarme el paso y... Se estremeció. Fuiste tú, ¿verdad? Me dejaste inconsciente. Ni siquiera... Todos esos necrómatas pisándole los talones. Kane había matado a esos soldados y los había colocado en posiciones estratégicas para mantenerla vigilada y esperarla. Tenía las manos demasiado manchadas de sangre. Las mismas manos con las que Kane le acariciaba el rostro. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que te dejara ir directa a la masacre? Nos ordenaron que matáramos a cualquiera que se resistiera. Están todos... Ni siquiera pudo acabar la pregunta. Ya no importaba. No me marcharé de aquí sin Layla, así que puedes ayudarme o dejarme ir sola. Pero no hay más que hablar. Kane permaneció impasible. Si quieres derrotar a Murrock, no podemos permitirnos rescatar a nadie. No habrá forma de acabar con él sin Layla. Está embarazada. Murrock necesita a otro Holdfast, y Layla lleva en su seno al último descendiente con vida. Le prometí a Luke que la sacaría de allí. Lo último que le dije antes de que muriera. Era lo único que le importaba. A mí me da igual lo que quisiera Holdfast, dijo implacable. No iba a dar su brazo a torcer, ni siquiera por ella. Elena notó que se le apretaba el pecho y las costillas se le curvaban alrededor del corazón como una jaula. Siempre eres tú quien sale perdiendo. Todos tus seres queridos mueren. Porque, si me ayudas, lo dejaré todo. Me marcharé y no volveré jamás. Haré lo que quieras si me ayudas a salvar a Layla Bayard. Haré lo que sea, lo que me pidas. Te juro que lo haré. Extendió la mano hacia él con dedos temblorosos. Por favor. ¿Quién se había quedado inmóvil? ¿Me lo prometes? Ella asintió. Sí. Se le entrecortó la voz. Sí, te lo prometo. Él la observó con la mirada entrecerrada, evaluando si podía fiarse de ella o no. ¿Esa es tu única condición? ¿Harás lo que te pida si te consigo a Bayard? A Elena se le formó un nudo en la garganta. Sí, lo que me pidas, te lo juro. Kane asintió despacio. Está bien, como quieras. Te la traeré. Elena tomó una temblorosa bocanada de aire aliviada. Gracias. Él se limitó a sentir distraídamente. Elena esperó a que le explicara cómo iban a hacerlo, pero Kane solo la observó en silencio. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó al final. Que te quedes aquí, replicó él, al tiempo que un destello de irritación le atravesaba la mirada. Pero podría ayudar, dijo frunciendo el ceño. Podría... No necesito ayuda. Cuando Elena abrió la boca para protestar, él se la quedó mirando de arriba abajo. Llamas demasiado la atención. Me será más fácil buscarla solo. Si quieres que la saque de allí, tendrás que esperar y resistir la tentación de entrometerte en mis asuntos, para dejarme trabajar en paz. Elena intentó defenderse, pero Kane levantó un dedo y la apuntó con él a la cara. No salgas de esta habitación mientras no esté, o tenga la más mínima sospecha de que intentas ayudarme de alguna manera. Volveré y el trato se anulará. ¿Te ha quedado claro? No te muevas de aquí. Elena apretó los dientes y asintió mientras se le formaba un nudo en la garganta. Tienes comida en la alacena. No abras las cortinas. No tardaré mucho. ¿Dónde estamos?, preguntó la chica mirando a su alrededor.
Esta era la habitación del embajador heckoviano. Suspiró. Murió hace poco en una trágica explosión. El que estabas... Él asintió y se marchó sin decir nada más. Elena esperó. Kane había cogido también su bolsa cuando la había interceptado, así que repasó los suministros que le quedaban. Estaba casi vacía, salvo por los medicamentos que reservaba para Kane. Lo revisó todo con cuidado, rezando para que no necesitaran nada cuando Layla y él regresaran. Pero lo más seguro era que Layla estuviera herida. No se dejaría atrapar sin oponer resistencia. ¿Cómo iba Kane a convencerla para cooperar? Elena se acercó a la puerta, pero se contuvo antes de tocarla. Seguro que Kane tenía un plan. Siguió revisando lo que guardaba en la bolsa y descubrió que también le había dejado sus cuchillos en el bolsillo exterior. Trató de mantenerse ocupada, porque sabía que la pena y la culpa la asfixiarían si se paraba a pensar. Luke. Había sido culpa suya. Podría haberlo salvado si se hubiera dado cuenta del cambio que había sufrido. Ahora iba a dejar a todos atrás pese a que sabía el destino que les esperaba. Sus peores temores se estaban haciendo realidad y no podía hacer nada para evitarlo. No puedes salvar a todo el mundo, nunca estuvo en tus manos hacerlo, pero no había otra opción. En cuanto Layla estuviera a salvo, y si Kane se las arreglaba para acabar poco a poco con los inmarcesibles desde dentro, la pesadilla terminaría. El tiempo pareció ralentizarse. Elena se duchó para quitarse la sangre y la suciedad de la ciudad, la sangre de Luke y la de Sebastian. Encontró ropa limpia en un armario, un traje tradicional hectoviano decorado con un inesperado número de borlas. En la alacena había pan y un pedazo de queso duro de sabor fuerte que se obligó a comer a pesar de que todo le sabía a tierra. Estaba a punto de ignorar la orden de Kane y salir a buscarlo cuando la puerta se abrió de golpe, y Kane entró cargado con Layla en brazos. Estaba inconsciente, había perdido la prótesis y llevaba un par de bandas metálicas alrededor de las muñecas. Elena cruzó la estancia de un salto mientras Kane tumbaba a su amiga en la cama. La examinó por si estaba herida, pero no presentaba más que unas cuantas magulladuras. Cuando su resonancia falló a la altura de las muñecas de Layla, Elena comprendió que los brazaletes estaban diseñados para inhibir los poderes alquímicos. Por suerte, eran toscos y no necesitó más que un par de utensilios para quitárselos. ¿Estaba todavía en la torre?, preguntó al abrirle uno de los ojos, para tratar de determinar si la habían dejado inconsciente de un golpe o mediante algún calmante. No, cuando llegué ya se la habían llevado. La supresión alquímica era externa, y su efecto se concentraba en las manos de Layla, así que Elena pudo emplear la resonancia para el resto del cuerpo. ¿Dónde estaba?, comprobó el latido del bebé. La habían trasladado al laboratorio de Bennett, pero he conseguido sacarla de allí. Tenemos que actuar rápido y enviarlas a las 2 fuera de la ciudad antes de que amanezca. Elena tenía tanto miedo por Layla que tardó un momento en darse cuenta de que había algo en la voz de Kane que le había puesto los pelos de punta. Levantó la vista y descubrió que en su expresión se asomaba un hambre insaciable. Nunca la había mirado de esa forma antes. Le cogió la mano para asegurarse de que no estaba herido. Había vuelto sano y salvo. Tenía el cabello plateado manchado de humo, pero estaba ileso. Lo inquietante era su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó poniéndose de pie y olvidándose de Layla por un instante. Kane curvó una de las comisuras de la boca para dibujar una sonrisa triste y respiró hondo. ¿Kane? Estudió su rostro con atención. ¿Qué ha pasado? Él mantuvo la vista clavada en el suelo durante un momento, antes de levantarla y encontrar su mirada. He echado a perder mi tapadera al rescatar a Bayard. El mundo dejó de girar. El tiempo se detuvo y el aire se congeló hasta que solo quedaron ellos dos. Nada más existía. ¿Cómo? Elena sacudió la cabeza y volvió a intentarlo. ¿Qué? Aunque estaba convencida de que no lo había entendido bien, la respuesta estaba clara en su mirada. Se estaba despidiendo de ella. Negó con la cabeza de nuevo. No. Kane no respondió. Las protestas de Elena quedaron reemplazadas por una quietud terrible, similar a la pausa que se extiende entre los dos latidos de un corazón que se va ralentizando hasta terminar por detenerse. Era el sonido del fin. No, dijo con voz estrangulada, negándose a creerlo. No había otra manera, explicó él con delicadeza, y sujetándola por los hombros cuando ella comenzó a tambalearse. El corazón de Elena volvía a latir,
cada vez más rápido. Se alejó de él sin dejar de negar con la cabeza ni apartar los ojos de la puerta mientras buscaba una salida, una escapatoria. Aquello no podía estar pasando. Kay la agarró de nuevo por los hombros. Ya sabes que llevaban tiempo tratando de descubrir al espía. Habían instalado medidas de contraespionaje en el laboratorio, y no he tenido tiempo de encontrar cómo sortearlas. Para llegar hasta Bayard tuve que dejar constancia en los registros de entrada, porque el laboratorio estaba muy vigilado. No podía quemar el edificio ni abrirme paso a puñetazos mientras cargaba a una embarazada inconsciente. Mañana, cuando el personal de seguridad haga el relevo, verán lo que ha ocurrido en el laboratorio, y descubrirán por los registros que fui yo el único que ha salido con vida de allí. Elena negó con la cabeza y se retorció para zafarse de él. No, todavía hay tiempo. Cogió su bolsa. Seguro que hay una manera de destruir los registros. Puedo... Kane tiró de ella con un brillo de determinación en la mirada. Te recuerdo que tú te marchas. Ese era el trato, Marino, y yo ya he cumplido con mi parte. Elena dejó escapar un suave quejido de dolor y se apartó de él. Los ojos de Kane resplandecían, como si estuviera tratando de convencerla de que lo entendiera. Su mirada recorrió el rostro de Elena, intentando recordar cada detalle, memorizar todas y cada una de sus facciones, porque aquel era el fin, era la última vez que la vería. Elena podría haberle perdonado por ello, pero la adoración que desprendía su mirada quedaba empañada por una afilada expresión triunfal. Estaba encantado de que todo estuviera saliendo como él quería. Me prometiste que harías lo que yo quisiera si rescataba a Bayard por ti. A Elena le habría dolido menos que le hubiera arrancado el corazón de cuajo del pecho. Me diste tu palabra, insistió Kane con más firmeza al ver que se negaba a contestar. No, se le rompió la voz. La expresión de Kane se suavizó cuando Elena dejó de forcejear. Fue bonito mientras duró, pero lo nuestro no estaba destinado a ser eterno. Le colocó un mechón suelto detrás de la oreja, y bajó la mano para apoyársela un instante en la base del cuello. Ya lo sabías. Kane, por favor, deja que... Empezó con voz temblorosa. La expresión de él se tornó gélida una vez más. Lo que yo quisiera. Ese fue el trato. A Elena empezaban a arderle los pulmones. Intentó poner distancia entre Kane y ella, pero no podía respirar. La silueta de él se desdibujó. Lo veía mover los labios, pero cada vez le costaba distinguir más los sonidos. Kane la acercó contra su cuerpo y esa fría determinación que había mostrado se transformó en una expresión preocupada. Elena, respira. Se le nubló la vista. La oscuridad la engulló todo, salvo a Kane. Elena, no me... suplicó mientras la zarandeaba. Venga, respira, Elena, por favor. Se agarró a él mientras luchaba por responder. No, insistió con la voz rota. No me hagas esto. El dolor se la tragó entera, como una ola, y Kane se esfumó. Cuando volvió en sí, Kane se cernía sobre ella de nuevo. Elena lo quedó mirando. Le dolía el brazo izquierdo como si tuviera un profundo moratón justo bajo el hombro. Notaba que algo iba mal en su cuerpo. Se sentía entumecida y le costaba pensar con claridad. Incluso parpadear le suponía un esfuerzo. Entonces los recuerdos regresaron, acompañados de una angustia casi violenta. Aunque no conseguía centrarse, todo indicaba que le habían inyectado algún calmante, y por eso le dolía el brazo. Kane la había medicado, pero también notaba el regusto a sales minerales de las pastillas que había desarrollado. Le debía de haber administrado una para evitar que el susto detonara una descarga de adrenalina en su interior, y así mantener sus latidos a un ritmo lento y regular. Eso la había mantenido tranquila, dócil. Elena lo miró con mala cara mientras intentaba recuperar la voz. No voy a perdonarte esto jamás, consiguió decir al final, aunque con la voz pastosa y una cadencia irregular. Kane apretó los labios pero asintió. Lo sé, pero me da igual porque estarás a salvo, lejos de la guerra. Esas siempre fueron mis condiciones. Elena permaneció en silencio, tratando de pensar, pese a que la transmutación la tenía al borde de la incoherencia. En su interior bullía un poco de rabia que no lograba alcanzar, por mucho que lo intentara. Se obligó a pensar despacio, con gran dificultad, luchando por mantener la concentración. De lo contrario, su mente perdía nitidez. Cerró el puño disimuladamente y presionó los dedos contra la palma para volcar una descarga de resonancia sobre su propio cuerpo.
quería contrarrestar los efectos de las medicinas que Kane le había administrado, pero llegaba tarde. «Si mueres, ¿quién detendrá a Murrock?», le preguntó con voz apagada. La expresión de Kane se tornó gélida. «Por mí, como si se queda con Palladia para siempre. Si de verdad quería ganar, la llama eterna debería haber tomado mejores decisiones. Aunque los riesgos eran evidentes, nunca fueron un incentivo suficiente para hacerlos cambiar de estrategia. Se negaron a pagar el precio de la victoria, y estoy harto de verte a ti intentando pagarlo por ellos». Kane quiso agarrarle la mano, pero ella retrocedió. Una expresión dolida le surcó las facciones antes de tragar saliva con la mandíbula tensa. «Es hora de irse». «No, me diste tu palabra», le recordó entornando los ojos hasta que su mirada se volvió implacable. Helena inspiró hondo sin dejar de apretar los dientes. «Lo sé, y me marcharé tal y como me pides, pero primero tengo que hablar con Chiseo. Si le enseño a utilizar la obsidiana que me queda, él podrá pasarle la información a los supervivientes, y así tendrán una misma esperanza de «me diste tu palabra». Helena sostuvo su mirada. «Ya sabes que la llama eterna siempre será mi prioridad». A Kane se le dilataron los ojos como si lo hubiera golpeado, y apretó los labios en una línea tensa mientras bajaba la mirada. Helena lo vio tragar saliva, pero siguió hablando. «Si me obligas a marcharme sin darme la oportunidad de hablar con Chiseo, lo último que harás será dejarnos en la estacada a todos, incluida a mí. Te recordaré siempre como un traidor. Sin embargo, si me dejas hacer esto, tal vez pueda llegar a perdonarte algún día». Él la miró con un brillo dolido en los ojos y una expresión vacía y desesperada, pero Helena no cedió. Estaba demasiado medicada como para dejarse atrapar por la emoción. «Está bien», dijo Kane al final, con la voz desgarrada por la amargura. No volvió a mirarla. Helena se incorporó con un esfuerzo y dibujó un mapa para llegar al laboratorio en el que habían estado trabajando con la esperanza de que todavía no hubiera sido descubierto por los inmarcesibles. También añadió una lista, algo imprecisa, con todo lo que necesitaba que Chiseo recuperara. «Debería estar ahí si no lo han encontrado ya. Necesitaré que me traiga lo que he anotado para explicarle cómo funciona». Quien estudió el mapa y la lista con desconfianza. «¿Quién es exactamente?» «Un hombre del lejano oriente. Nos ha estado echando una mano. ¿Y confías en él?» «Más de lo que puedo permitirme confiar en ti». Kane se puso pálido, pero se metió la lista en el bolsillo de mala gana. «No te muevas de aquí». Helena le dio la espalda. Layla seguía tumbada ante ella, todavía inconsciente. En cuanto Kane se marchó, Helena se levantó y registró toda la habitación, decidida a reunir hasta la última pieza de metal que pudiera encontrar. Lo puso todo patas arriba, sin hacer distinciones, desarmando incluso lo que no estaba a la vista para identificar sus componentes. Luego, fue transmutando su alijo para crear barras compactas de distintas aleaciones y elementos, aunque tuvo que parar cada pocos minutos para combatir el embotamiento que le provocaban los medicamentos. Estaba segura de que Kane las llevaría primero a Novis, puesto que era el lugar seguro más cercano. Volarían a lomos de Amaris para cruzar el río, sin tener que preocuparse por los puestos de control, ni por el papeleo necesario para mover una embarcación. Sin embargo, pese a las dimensiones de la quimera, Helena no creía que pudiera cargar con 3 personas a la vez. El cauce del río era demasiado amplio. El peso de 2 jinetes bastaría para agotar a Maris, así que tendría que descansar antes de volver a por quien se quedara atrás. Después de haber perdido a Luke, Helena no confiaba en que fueran a cuidar de Layla como correspondía. Bajo la influencia del falcón Matías, el hijo de Luke no sería más que un simple peón, un principado al que adoctrinar con las mismas mentiras y tácticas de manipulación que tanto habían atormentado a Luke. Layla tendría que permanecer escondida. Kane debía de tener un escondrijo en mente, pero preparar el viaje llevaría tiempo. Incluso con el dinero necesario, conseguir pasajes seguros y discretos resultaría una tarea casi imposible. Se acercó a la ventana y echó un vistazo fuera para calcular a qué altura se encontraba, pero descubrió que la calle quedaba apenas un par de pisos más abajo. Estaban en una de las zonas más altas de la ciudad, alejada de la violencia. El edificio se conectaba a los adyacentes mediante puentes colgantes. También se veía una plaza y jardines que se asomaban a las partes bajas de la ciudad. La ventana tenía una salida de emergencia, aunque no era más que un balcón decorativo de hierro forjado,
Nada funcional. Al oír unos pasos mucho antes de lo previsto, regresó corriendo a la cama y fingió seguir aturdida cuando Kane abrió la puerta y entró seguido de Chiseo. Se incorporó frotándose los ojos. «Lo has encontrado. Dale la información para que pueda irse cuanto antes». «No es más que un asistente», dijo arrastrando las palabras. «Voy a tener que explicárselo todo con calma». Chiseo la miró extrañado y Elena agradeció que su expresión fuera siempre tan difícil de leer. Kane insistió entre dientes y apretó los puños. «Está bien». Elena notaba cómo la impaciencia desesperada de Kane iba en aumento, a medida que se retrasaban sus planes. «Cruzaremos el río a lomos de Amaris, ¿verdad?», preguntó, y Kane desvió la mirada hacia Chiseo, pero asintió levemente. «¿Podrá con todos nosotros?» «Tendremos que hacer 2 viajes», respondió él apretando los dientes. Elena le devolvió un vago sentimiento y se acercó a él, consciente de cómo el cuerpo de Kane se inclinaba hacia el suyo de forma inconsciente. «Deberías llevarte a Layla antes de que se despierte», le dijo bajando la voz y deteniéndose a poca distancia. «¿Quieres que me vaya?», le preguntó él poniéndose recto. Elena retorció el rostro con una mueca de amargura. «Bueno, no tiene sentido que te quedes a escuchar mis explicaciones, ¿no?», se encogió de hombros. «He pensado que, si te la llevas a ella primero, tal vez tengamos un rato para despedirnos cuando vuelvas a por mí. Pero supongo que da igual». Se dio la vuelta, agradecida de que el efecto residual de la medicación le permitiera mentir sin esfuerzo. Todavía sentía la mirada de Kane clavada en ella cuando abrió un cajón del escritorio y encontró una pila de papel grueso, de buena calidad, y se dispuso a buscar un bolígrafo. Sus latidos marcaban un ritmo fuerte y pausado, guiados por el miedo, cuando se sentó y se puso a escribir despacio, de forma metódica, sin mirarlo en ningún momento. «Cuando regrese, estés preparada o no, tendrás que venir conmigo». A Elena se le iba a salir el corazón del pecho. Tardó un instante en poder hablar. «Está bien», dijo sin atreverse a levantar la cabeza. Por el rabillo del ojo, vio que Kane se acercaba a Layla y la cogía en brazos. Cuando llegó a la puerta, se giró para mirarla. «Volveré en un par de horas. No te muevas de aquí». Elena notó que se le formaba un nudo en la garganta. Echó la vista atrás y entreabrió los ojos para decir. Volvió a bajar la vista al papel que tenía ante ellas. «Te estaré esperando». Oyó que la puerta se cerraba, pero no se movió, pues esperaba que volviera a abrirse de golpe. Solo al cabo de un largo silencio, levantó la cabeza. «¿Cómo han venido hasta aquí?», le preguntó a Chiseo mientras se llevaba la mano al lateral del cuello para tratar de mitigar los efectos de los medicamentos y despejarse un poco. «Un coche nos llevó por una vía subterránea. Tenía una tarjeta especial con la que nos dejaron pasar. Luego subimos en ascensor». Elena se dio la vuelta y se puso a revisar la caja de suministros que Chiseo le había traído. Lo sacó todo con rapidez mientras organizaba los materiales en la pequeña cocina de la habitación. Tuvo que aprovechar para trabajar en los fugaces periodos de lucidez en los que lograba sortear el efecto del calmante. Cogió una plancha de metal y empezó a dibujar apresuradamente un sello, con el que estabilizar la composición. «Me ha comentado que me necesitabas para algo», dijo Chiseo tras unos cuantos minutos. «Lo siento, era mentira», se disculpó ella sin dejar de trabajar en las barras de metal, que estaba transformando a toda prisa en una multitud de esferas. «Necesitaba una excusa para que se marchara y me trajera todo esto. Imagino que ya te lo habría contado, pero hemos perdido la guerra. Luke ha muerto. Deberías huir a Novis, allí estarás más seguro». «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Chiseo con aparente tranquilidad. Elena se detuvo. «Voy a construir una bomba. Tengo que volar un laboratorio». «Ya hemos usado todos los componentes de Athanor», le recordó él tras un largo silencio. Elena se encogió de hombros mientras calculaba mentalmente de cuántos materiales disponía. No tenía suficientes. Rebuscó entre los armarios de la cocina y encontró una bolsa de harina. «Esta va a ser una bomba distinta. Contendrá obsidiana, igual que la otra, pero utilizaré un principio distinto. Los libros de texto de Luke siempre advertían del peligro de recurrir a la piromancia en espacios cerrados, puesto que las llamas consumen el oxígeno y crean un vacío. Obviamente yo no tengo ese poder, pero recuerdo haber visto arder un molino cuando era pequeña. La harina que había en el aire prendió fuego y el edificio quedó reducido a cenizas». Hizo una pausa y mitigó una vez más los efectos del calmante con su resonancia, antes de introducir sulfuro de carbono en las esferas selladas con cuidado de no inhalarlo.
Necesitaba mantener el pulso firme y una máxima concentración. ¿Basta quemar un laboratorio? El del puerto oeste, dijo con un asentimiento. ¿Te acuerdas de Vanya Getlich, la mujer que tenía anulitio en la sangre? La rescataron de allí. Si lo quemamos, nadie sabrá que ha sido Kane quien se ha llevado a Layla. Además, si piensan que ha muerto en el incendio, no se molestarán en buscarla, y también... Tragó saliva. Será una muerte más rápida para las personas que sigan encerradas allí dentro. Se tocó la cabeza de nuevo para despejársela, y se despidió de Chiseo con un rápido movimiento. Deberías irte, no querrás estar aquí cuando Kane regrese. Además, si meto la pata, es posible que vuele el edificio entero. ¿No vas a volver? Elena machacó un puñado de obsidiana en un mortero hasta convertirla en un polvo de esquirlas diminutas. Por supuesto que sí. Le he dicho a Kane que lo esperaría aquí, es solo que... Se interrumpió para contener las lágrimas. Le he jurado que me marcharía de Palladia, y tengo que mantener mi promesa. Tragó saliva con fuerza. Se quedará solo. He de asegurarme de que no le pase nada después de marcharme. No podía respirar. Un desagradable silbido escapó de sus pulmones, y Elena se dobló por la mitad, agarrándose el pecho e intentando meterse los dedos bajo el corsé torácico. Chiseo le quitó el mortero de la mano. «Todavía tienes que mejorar el movimiento de muñeca», dijo mientras molía la obsidiana para ella. «Así ves». Ella lo estudió. A medida que el efecto del calmante regresaba poco a poco, las convulsiones de su pecho cesaron. Dejó que Chiseo terminara la tarea antes de erguirse con una mueca de dolor. Cuando la obsidiana estuvo lista, él también la ayudó a moldear las barras de metal que había preparado previamente, pues las transmutaciones complejas se le daban mucho mejor que a ella. Creó unos delicadísimos pasadores que tendrían que retirar para permitir que el sulfuro de carbono se evaporara y prendiera el fósforo blanco. Elena fabricó tantas bombas como pudo, y las guardó en una mochila grande y resistente que había pertenecido al embajador gectoviano, con la esperanza de que no estallaran por el camino. Sacó sus cuchillos de la bolsa y se los metió junto con los pocos suministros que le quedaban del kit de emergencia, en los bolsillos de una chaqueta decorada con borlas. Por último, se caló un gorro hasta las cejas para que su rostro y su cabello oscuro pasaran desapercibidos. Tras un instante de vacilación, dejó uno de los cuchillos de obsidiana sobre la nota que había escrito. Kane debería tener un arma de obsidiana si no contaba ya con una. Se colgó la mochila con cuidado de no moverla demasiado. Abrió la ventana y se asomó al exterior. Se estaba levantando una neblina roja en el extremo norte de la ciudad, pero no había ni rastro de la luz de la llama eterna, que había pasado siglos encendida, y se solía ver a kilómetros de distancia. La habían apagado. «Espera», dijo Chiseo cuando estaba a punto de salir por la ventana. Se volvió para mirarlo. «¿Volverás?» Elena apretó los labios y asintió mientras pasaba una pierna por encima del alféizar. «Espera», repitió él respirando hondo. «No suelo encariñarme de nada, ni de nadie», negó con la cabeza. «Cuando mi padre empezó a dudar de la decisión de haberse casado, yo era todavía muy pequeño. Fue una decepción para todos. La familia de mi madre no estuvo a la altura de sus expectativas. Así que mi padre nos apartó y empezó de cero. Al nombrar emperador a mi hermanastro, pasé a ser una amenaza, aunque pensé que me libraría de morir cuando me enviaron a supervisar las minas del imperio. Pero al ser acusado de robar elementos imperiales, comprendí que tendría que pasar el resto de mis días vagando por el mundo». Elena sabía que intentaba decirle algo importante, pero un detalle en particular había capturado su atención. «¿El emperador es tu hermano?» Chiseo, enfrascado en la historia que estaba contando, agitó la mano con desdén, como si no tuviera importancia. «Siempre creí que lo mejor para mí sería llevar una vida tranquila, y eso hice durante muchos años». Elena no sabía si la repentina necesidad de Chiseo de hablarle de su vida le resultaba conmovedora o simplemente exasperante. «Cuando me dijeron que habías muerto, lamenté mucho no haber llegado a conocerte mejor. No me gusta elucubrar ni hacer preguntas, pero disfruté mucho del tiempo que pasamos en nuestro laboratorio», concluyó con una sonrisa. Elena suspiró y le devolvió la sonrisa. «Yo también. Ojalá hubiéramos podido trabajar en otros proyectos». Salió al balcón de metal. «Espera». La chica se puso tensa con una creciente frustración. Chiseo se acercó a ella. «Debería ir yo. Si me capturan y les hablo de mi hermano, ¿no me matarán?» Extendió la mano para que Elena le pasara la mochila, con una expresión de urgencia.
Elena lo miró durante un momento, pero rechazó su ofrecimiento. Voy a recurrir a la nigromancia para colocar las bombas. He de ir yo. El hombre dejó caer la mano. Cuídate mucho, Chiseo. Se detuvo cuando estaba a punto de girarse de nuevo. Si no regreso y vuelves a ver a Kane, dile que le... Se limpió rápidamente las mejillas, con un gesto vencido, antes de carraspear y mover la cabeza hacia los dedos. Da igual, seguro que ya lo sabe.